Hola, estamos empezando nuestro primer programa cultural de Tangente. Tangente cultural. Tangente cultural. ¿Lo vamos a llamar Tangente cultural? Claro, Suena tiene bien. más ritmo. ¿Sí? Sí. Oye, no lo había pensado. Tangente cultural. Llamémoslo Tangente Tú cultural. estás para hablar, yo para pensar. Está bien. Hablemos pues, Tangente cultural. Esto para ayer, que fue nuestro primer programa del podcast en general, un podcast que va a hablar mucho sobre política y sociedad, pero ayer hicimos referencia a de dónde venimos, y dónde venimos es un programa que se llamaba Fíjese que estaba en una radio aquí en Guatemala, y en ese programa, y si José Javier no había nacido en 2020 cuando empezamos, pero no había nacido como miembro de Fíjese qué, obviamente por aquí estaba, pero el jueves cultural, los jueves culturales nacieron de la pandemia en realidad. Nosotros empezamos en ese programa el 17 No. de... Sí. No, ¿Sí? no. No. Estás recordándolo mal. Lo que salió Era es- viernes, te estoy y diciendo. lo volvimos Bueno, más me amplio. quiere dejar terminar la Es que la estás historia. engañando No a es nuestra verdad. audiencia. El jueves cultural, como jueves, Ah, eso sí. Ah, bueno. nació así. ¿Por qué? Porque eran viernes y los viernes hacíamos 1 hora. Pero por la pandemia decidimos hacerlo 2 horas. ¿Y te acuerdas que hicimos los primeros pregrabados? Exacto. Qué mala idea. Sí. ¿Por qué mala idea? Si es lo que vamos a hacer en este No, fue podcast. una buena idea, pero no salió bien. O sea, realmente Sí. lo que tiene la salsa es esto que van a ver ustedes y realmente es el programa que nos gusta hacer. Los otros son como más trabajo. No es que no las pasemos bien, pero este es el que nos gusta hacer, el del relajo, el hablar babosadas. Y No. yo siempre quise estar en un cultural. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te dejaron? Había que ganárselo. Cerraron el programa. Sí. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Tangente cultural. Estás inaugurando. Estoy inaugurando el Tangente O cultural. sea, El nunca Tangente hiciste un cultural. fíjese qué cultural, No. pero vas a ser el primer. En realidad hice Tangente bien cultural. pocos programas, pero nunca hice un cultural. Lo que pasa es que también ahí hay una mafia en los culturales muy copado el sistema. Es una élite. Era pues el, fíjese qué premium, digamos. Yo pensaría más en mafia que en élite, ¿verdad? O sea, conociendo los personajes, que pensaría más en mafia que en élite. Pero, vamos, aquí bienvenido. ¿Qué hacemos en los culturales? Hablar de cualquier cosa. Que tenga que ver con cultura, obviamente. Pero eso es lo que hacemos. Ni más ni menos. Eso es lo que hacemos. Y precisamente creo que una de las cosas que le da razón de ser al nombre es el cultural, porque vaya, si agarramos tangentes. Es horrible realmente si una persona es estructurada tratar de seguir nuestros programas, porque la verdad es que agarramos por donde lleva la conversación, pero salen bien, o nos han dicho que salen bien. De hecho, muchas de las personas nos dijeron, si regresan a hacer un programa de radio o un podcast, tiene que llevar el cultural. Lo demás... Yo creo que son bonitos porque son programas donde puedes incorporar a más gente. Lo que decimos es polémico. Hay mucha gente que se molesta en algunas cosas algunos de los contenidos de los que hablamos aquí, porque Guatemala, como el resto del mundo, pero yo diría que especialmente Guatemala, está muy polarizada. Es un momento muy difícil y muy tenso políticamente hablando. En cambio, hablar de lo que vamos a hablar hoy aquí, de películas, de libros, de música y ese tipo de cosas, pues más gente se puede incorporar, Aunque a hay más gente- gente le puede gustar, ¿no? Se pueden relajar, que siempre fue la idea del cultural, relajarnos un poquito. Aunque hay gente que está dispuesta a rifarse a muerte por la opinión sobre las películas de Francis Ford Coppola, o está dispuesta a rifarse también el físico por el tema de cuál Semana Santa es más Eso sí, importante y pero hermosa. la de Coppola, ¿cuál fue la polémica? Pues no recuerdo, pero estoy asumiendo que No, hay gente que estaría dispuesta. ¿sabes cuál fue la polémica más? Una de las más fuertes fue Nolan. Fue la Nolan. última película de Sí. ¿cómo se llama esa película? Se llama Tenet. Tenet, esa. ¿Qué va a Que sacar tú, otra este que año? tú decías Sí. que era una castaña insufrible. Y lo entonces mantengo. Teníamos ahí a alguno de estos fanáticos de Nolan. Sí, algunos siervos de la iglesia de Christopher Nolan. Que no puede equivocarse, no puede hacer nada mal, entonces se generó una polémica Pero importante. es como el marxismo, Pero creo ¿verdad? que O sea, ganaste lo, tú al lo final, interpretan ex post y cualquier... No, es que Marx no es que haya dicho eso, es que no lo estás leyendo bien. Sí, cabal.
Pajas. Igual es no. Pajas. Bueno, antes de meternos, sí me gustaría presentar a una nueva incorporación de Tangente, ¿verdad? Aquí tenemos, como pusimos ahí ciertas cosas en el montaje del set, José Javier también ha querido aportar. Yo quería aportar y me dijo cuando se lo enseñé a Daniel, me dijo, eres un alma vieja. Y yo quiero, aprovechando que Javier decía que hay gente que está dispuesta a rifarse el físico por ciertas cosas, yo siento que mi aporte principal fíjese que era bajar el promedio de edad. Entonces yo me voy a rifar a muerte por Bad Bunny en cualquier momento con cualquier persona. Yo te apoyo, hermano. Yo te apoyo. Entonces, pero traje a Jimi Hendrix. O sea, combinas las dos cosas, Sí, Bad Bunny y Jimi Hendrix. sí. Este tipo murió muchísimo antes de que ninguno de los que estamos aquí, los más Sí, viejos, sí. naciésemos. Es del club del 27, ¿verdad? De los 27 años. Me parece que sí, tuvo una carrera cortísima, del 63 Sí. al 70 más o menos. Yo siempre lo vi Y ya. como... Y es para la revista Rolling Stone es el mejor guitarrista de la historia. Y para mucha gente, pues, incluyendo. Yo siempre vi a Jimi Hendrix como un gigante y además lo vi como una figura bastante impresionante porque de mis dos primos que más me influyeron en mi vida y sobre todo en mi gusto cultural, que son los dos baterías, uno de rock y otro de jazz irlandeses, el de rock tiene un tatuaje de la cara de Jimi Hendrix fumándose un porrito, ¿verdad? Luego entendí que era un porrito. Entonces yo veía a mi primo mayor con esa cara y luego piensas que se muere con 27 y dices, pero si era un crío. Era un crío. Era un crío, lo ves con esta perspectiva y aquí está, va a estar Pero ahí. esos que duran poco se Jimmy. vuelven mito, ¿verdad? Habría Sí, que ver cómo... Justo ayer estoy leyendo un libro de Mariana Enríquez, que son artículos que ella ha sacado y escribe uno sobre Kurt Cobain. Y habla sobre un libro, una biografía, no recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero es una biografía, creo que es desmitificar la idea de Kurt Cobain y hablar de cómo era él en realidad. Y es el mismo caso de Jimi Hendrix, ¿va? Vivió hasta los 27 años, murió en la cima de su carrera y se vino para abajo todo, pues. ¿Y cuál es la tesis de ella? La tesis de ella es ¿cómo era Kurt Cobain de verdad? cómo era el Kurt Cobain de verdad y cómo realmente, porque la gente lo veía como el ídolo máximo de rock y que no había nada más que Kurt Cobain y realmente pues ahí había un montón de contradicciones dentro de él, ¿verdad? No quería vivir más, pero también quería ser papá y lo fue con Courtney Love y todo. Y es una figura bien, bien interesante, igual que este tipo de personas. Me recuerda al escritor colombiano Andrés Caicedo. Sí, no sé si lo han... Sí. Que era un cineasta, pero también escribió una sola novela en toda su vida que se llama Que iba a la música, una novela excelentísima que habla de cómo se vivían la salsa, el rock and roll y la cocaína en Colombia en los 80s. David Foster Wallace, Roberto Sí. Bolaño. Sí, y Y él escribió esa novela y él decía, vivir más de 25 años no tiene sentido. Entonces escribió la novela, se la publicaron el día de su 25 cumpleaños, le llevan la novela impresa, sube a su cuarto y se mata. No escribió más, no... Oye, no escribió más. Publicó cuentos, quiero decir, pues, pero más novelas no tenía. Pero era famoso en ese momento, o sea, ya era reconocido, porque No, tenemos subió, Caicedo es ex post realmente Sí, de la sí, a partir de esa... conocido Igual en que círculos Bolaño, digamos, Bolaño sí ya era cinematográficos reconocido. locales. Pero la fama de Roberto Bolaño, que muere mucho después de los 25 años, pero él estaba capitalizando el éxito de su primera novela y después de eso realmente es cuando explota. Porque sí son temas distintos. O sea, el amigo Jimmy se murió en una sobredosis, ¿verdad? Sí. Kurt Cobain obviamente se suicidó, este Caicedo también se suicida. El otro caso que a mí siempre, que lo hemos hablado también en algún momento en el programa de radio, hablábamos de él también, es el de Kennedy O'Toole, ¿verdad? Que también es alguien... A mí es un caso que me parece fascinante porque es alguien que escribe esa maravilla del libro. Sí. Y lo deja ahí escrito, se suicida, pasa un tiempo, no sé cuánto pasó desde que su madre encuentra un manuscrito, su madre se va a editoriales insistentemente a que alguien lo lea y alguien no le hacían caso, alguien abrió la primera página y dijo, esto es una maravilla. Y hoy estamos en Guatemala, muchísimos años después, hablando de él, ¿verdad? Porque es un libro, es para mí uno de los libros más desternillantes que yo he leído en mi vida. Y sí genera cierto grado de fascinación esas personas que tenían tanto talento. Tanto talento y que algo pasa ahí dentro que no soportan quizá toda la intensidad interior al final, porque de eso va algo como el suicidio. Sí, son figuras que provocan realmente ¿Cuál sería la traducción en español? Es enticing, es como...
sí te provoca algo, ¿verdad? O sea, te enseña un poco el talento cómo está y el poder haber sido es bastante sugerente que habría podido ser y se vuelve mito. Creo que sí ha ayudado a un montón de carreras de gente que habría que ver que habrían tenido tiempo para equivocarse suficiente. Porque ese es el tema. Uno los mira esas carreras como rotundas. Es, diablos, hijo, nunca te equivocaste. Todo lo hiciste bien. Todas las notas que escribiste estaban perfectas. Es el ejemplo de Jimi Hendrix, que lo que te decía, su carrera duró del 63 al 70 y no tuvo, o sea, no sacó 50 álbumes, pues. Sí. No todos hubieran sido los pocos que sacó. En nivel de calidad. O Cobain, el último disco, no es el más exitoso necesariamente ni el más famoso, que es Nevermind, que tenemos ahí la foto, que es del aporte de Luismi, pero yo creo que el último disco de Nirvana, In Utero, realmente es, en retrospectiva, el mejor disco. Ya estaba haciendo cosas más interesantes que meramente el grunge de Power Chords, nada más. Sí, incluso ahí hasta la tapa y la contratapa del disco exploran una faceta de Cobain que no era muy conocida, que era que él también era artista plástico. Sí. Él hace esos dibujos de esa mujer como sin piel, con alas, y en la parte de atrás del disco habían como unos fetos ahí volando. Era como su tipo de arte que muy poca gente conocía y que la gente que sabía lo valoraba muy bien. O sea, decía, esto es muy, muy bueno. Y, fue su último álbum, pues. Está bien, aceptada entonces la No, bueno, o sea, perdón, pero sí hay que aceptarlo. Lo que no sé muy bien es cómo se combina eso con Bad Bunny, ¿eh? No sé. O sea, no sé los gendristas, pensando en mi primo, por ejemplo, ¿qué pensarían de esa combinación de... Pero es que no hay nada más insufrible que un rockero cuadrado, ¿verdad? Es que esos rockeros forever. El rockero forever ¿sabes qué me hace gracia? bien ¿Sabes qué me hace gracia a mí de los triste. rockeros forever? Que realmente cuando uno se va a los archivos y ves las cosas que se decían sobre el rock, lo que decían los conservadores en los años 70 sobre el rock, sobre Jimi Hendrix, sobre Led Zeppelin, sobre toda esta gente, tenías estas interpretaciones que eran satánicos, que eran malvados, que no sé qué. Y luego ahora ves los viejos rockeros teniendo el mismo discurso conservador claro. con respecto a la nueva música de se han perdido los valores, es degeneración de la cultura. Pero más que eso, así como el tema de verlo, de escuchar música fresa o música popular de aquellos rockeros que se sienten... Eso hay que desmitificarlo. ¿Ustedes conocen esta banda argentina que se llama Animal? ¿La ubican? No. Bueno, es una banda, me imagino, por edad y el otro por haber nacido en otro continente, que no le iban a ubicar, pero es una banda de nu metal, entre punk y nu metal argentina de los 90s. Y la explosión de la fama de ellos es un disco que se llama Poder Latino. Son buenos, a mí me gustan, de esa época. Ya no los escucho, pero me gustan. Y ellos te hablan de que en las sesiones, mientras lo estaban grabando, era año 97, 8, por ahí. Y el éxito, el fenómeno mundial, era Ricky Martin con La Vida Loca. Sí. En ese momento su compositor es un fenómeno, que es Robbie Draco Rosa. No sé si les gusta a ustedes, pero qué genio es Robbie Draco Rosa. Y Draco era el que le escribía en ese momento a Ricky, y son esa serie de éxitos de La Bomba, María, La Vida Loca, Chivax, todo eso, La Copa de la Vida, todo eso. Cuando no había salido del closet, entonces decía la gente, estos de Animal, público femenino. Decían estos de Animal que estaban en aquellas sesiones, ya se imaginan así de nu metal y de dura la música y de profundo. Y al final cuando salían poníamos Ricky Martin, te lo digo yo, porque el que no baila con eso es amargo, es un amargo. Entonces ese es el tema con la gente que es así como cuadrada con yo solo escucho rock, yo solo escucho metal. Yo recuerdo tanto un pasaje del libro de Hermann Hesse, del Lobo Estepario, donde está haciendo referencia al jazz y lo está describiendo a través de la figura del protagonista, o sea, del pensamiento del protagonista, como una música decadente. Y hoy el jazz es como de pitiminí, ¿verdad? Sí. Una cosa así de tú quieres hacerte el culto, el cool, y dices, no, el jazz. Sí. Y él estaba describiendo que la música de verdad... El canon. Era el canon era clásica, era Mozart, y entonces el jazz es una música decadente que degrada los sonidos. Y luego ves a los del jazz hablando así de los del rock hablando así del reggaetón, y luego los del reggaetón me los puedo imaginar dentro de 20, 30 años que va a salir alguna otra cosa, el tecno no sé qué, y van a estar así como diciendo, se han perdido los valores. Ahora, ya habíamos tenido esta conversación de Bad Bunny, solo que fuera de micrófonos contigo, ¿verdad? ¿El qué? Sobre Bad Bunny y su aporte cultural. Yo solo puedo decir que no lo entiendo, pero lo hago desde el respeto. Abuelo. O sea, yo escucho eso y no me conecta gran cosa, sinceramente. Es un fuckboy sensible. Yo creo que ahí tiene algo que ver con el público objetivo de Bad Bunny.
etario, por decirlo de una forma no muy agresiva. Pero este señor igual tiene un año más que yo, menos que eso. Pero tú eres un alma joven. Yo Sí, soy un ahí alma está, vieja. ahí está. Yo creo que se trata de disfrutar toda la música. A mí me gusta disfrutar la música en general. Hago algo todos los años que me ayuda a descubrir música nueva, que es escuchar un álbum nuevo cada día del año. Un álbum que nunca he escuchado completo, de un artista que no conozca. He descubierto cosas buenísimas, cosas malísimas, pero lo que intento yo es como disfrutar de la música. Que hay un director de cine que hace eso con el cine, así como lo contaban, que me decían, él disfruta de cualquier película. A él le gustan todas las películas, lo que le gusta es verlas, disfrutarlas, intentar encontrar como lo bonito del cine en sus Quentin películas. Tarantino. Es Nolan. Ujú. Y alguien me lo decía hace poco, así como lo mismo que vos haces con la música, lo haces con el cine y me hizo que me cayera bien Nolan. No soy religioso de Nolan, pero más o menos como él disfruta el cine. Encontraste afinidad. El que cuentas, que me estaba recordando, el que cuenta una anécdota parecida a esa es Alex de la Iglesia. O sea, conocen es el del Día de la Bestia. Esta película del Día de la Bestia, no conocen el Día de la Bestia. Vayan ahora mismo a ver el Día de la Bestia, es un clásico español de los 90. Es el clásico de los clásicos de los 90 de cine español. Él, pues, es un afamado director que ha tenido bastantes éxitos, o sea, películas exitosas, y es un fan de Quentin Tarantino. Y contaba en una entrevista que lo reunieron un día y empezaron a hablar, y que después de media hora el tipo se quería ir de allí, porque dice que era desesperante. Que era un tipo que no podía dejar de hablar de cine, y del cine más bizarro que te puedas imaginar. Mira, hay un autor español que hacía en los 60 hacía películas sobre marcianos en Sevilla, y, o sea, de low budget, y el Alex de la Iglesia, yo no conozco a ese tipo, vamos, no lo he visto en mi vida, seguramente se murió sin haber hecho gran cosa, y bueno, o sea, Quentin Tarantino sí lo conocía. Lo describía Alex de la Iglesia como una persona completamente absorbida por el cine. O sea, que no tenía... Fuera del cine no existe. Todo su vida, lo que le gusta, lo que no le gusta, es cine, ¿verdad? Y con un desprecio además por estudiar cine de forma sistemática, académica, ¿verdad? Él a su ritmo, él es un autodidacta. Yo me recuerdo cuando empieza a salir Quentin Tarantino y que... Trabajaba en un videoclub, ¿no? Y veía videos por las noches o algo así. Pero desde antes de eso, o sea, te cuenta su padrastro lo llevaba a los cines de Los Ángeles a ver películas de Blaxploitation y Pam Grier y... ¿cómo se llamaba Jim Brown, ¿se acuerdan? El que era running back de los Cleveland Browns, que hacía películas así de pues héroe de acción, pero de cine de afroamericanos, etcétera. Es un tipo que nunca y siempre ha despreciado a los cineastas estudiados, precisamente porque dice que lo que hay que ver es cine. Y después de eso él rompe, rasga y hace un montón de homenajes. Sí, eso es lo que hace Quentin Tarantino realmente. Y me parece a mí bastante honesta esa forma, además de crear. No es un postureta, ¿verdad? Sino él, si hace un homenaje a algo porque le gusta y se decide en ese momento hacer un western, hace un western. Si va a hacer una película de Blaxploitation, la va a hacer. Porque lo vio, porque sabe cómo hacerla, porque tiene ideas al respecto. Constantemente el cine, todo ¿verdad? el tiempo. Cada escena es un homenaje a algo. Y es bien creativo el resultado. No terminaste de contestar cuál es el aporte cultural de Bad Bunny a la civilización. O sea, dentro de 1000 años, ¿cómo hablaremos de Bad Bunny? Porque él ha dicho que es un... Fuckboy sensible. Y eso es un gran aporte de la civilización, asumo. Por supuesto, es que... ¿Por qué? Porque me parece, por ejemplo... Un fuckboy es un chico que quiere disfrutar, pero tiene sentimientos. Es alguien que es un chico que quiere coger y sin responsabilidad afectiva. Que de eso van las canciones de Bad Bunny, ¿va? De coger. Pero creo que el aporte cultural es más que eso. No, por eso te estaba preguntando. Pero a mí me parece... Pero para recoger elementos del tiempo y después puedes elaborar vos y teorizar acerca del aporte cultural de Bad Bunny, está bien. Pero a mí sí me parece que algo que hace que tenga el éxito que tiene, que en sí es un aporte cultural, es capturar el espíritu de los tiempos. Y es canciones de fuckboy, pero es sensible. O sea, si escuchas la de Titi me preguntó, por ejemplo, él tiene un montón de novias y muchas novias y lo están presionando que si se va a casar y que no, y hoy tenía una, mañana otra, y que en todos países, etcétera. Y después, al final, ya se pone dark, ¿verdad? Ya le hace una advertencia, hazme acaso. O sea, te voy a romper el corazón, te voy a usar,
Eso está muy mal y yo no quiero ser así, ¿verdad? O Pero sea, no primero puedo dice evitarlo. yo soy así, después dice yo no quiero ser así y hasta la música es así como se puso esto un poco dark y ahí termina. Entonces, esa exploración del espíritu de los tiempos a mí me parece que en sí mismo es un montón de valor y hace que un montón de personas se identifiquen y se lo puedan pasar bien bailando o hasta, puchica, este cuate tiene igual las mismas contradicciones y dilemas morales que yo tengo mientras ejerzo mi vida, ¿verdad? Eso es relevante. Y además en lo musical creo yo también que en el último álbum por lo menos, sí hay como un acercamiento de las raíces de donde viene la música que hace Bad Bunny, especialmente de la música caribeña, de Sí. la salsa. Y todos los Y hay registros, un te hace merengue, te acercamiento, hace sí, salsa. exactamente. Y ese acercamiento que quizás no es innovador porque no es la primera vez que se hace, ni la primera vez que se hace en esta época, que es algo, por ejemplo, que había hecho Rosalía o C. Tangana con el álbum del Madrileño, que para Qué mí es buen uno de los disco es, mejores qué álbumes que he discazo escuchado en toda mi vida, sí. que es un álbum de un español que Sí. tiene gente que canta En en flamenco. flamenco, que alguien de Buenavista Le mete Social Club, que es de orquestación, Cuba, o sí. sea, es un álbum impresionante. Y eso Repito mismo, otra vez, ¿cuál es? El madrileño, El madrileño. Zetangana. Es un álbum de una Zetangana joya. es un rapero que empieza haciendo eso, rap y trap, y luego va evolucionando Me al van a nivel que matar, se pero saca no este tengo ni álbum. idea quién es esta persona. No, ¿Alguna sabemos, canción que- sabemos. Sí, te estamos educando. Ok, Te no, estamos gracias, educando, estoy sí. aprendiendo. Entonces, tarea para Daniel escuchar El Madrileño De Y Zetangana. ustedes ver el Día de la y Bestia. Un Verano Sin Ti antes del próximo Cultural, Ok, y ustedes el Día de la Bestia. el Día de la Bestia. Esto es un intercambio esto, ¿no? Ahí estamos. Pero estoy de acuerdo en que, bueno, pero no es el único que lo hace. Decías, la Rosalía, a mí no me gusta mucho la Rosalía, la verdad. Pero entiendo que sí es como una corriente el sincretismo y le meten eso que ya había trabajado mucho la música gringa que es un melting pot, ¿verdad? Realmente es un crisol y ellos lo trabajan de esa forma. Te mete el dembow de repente y todo y que es un asunto de Pero mucho los- orgullo de sus raíces. Sus Y además raíces. hay una tragedia con Bad Bunny, ¿verdad? Él hizo con, creo que es Ñengo Flow, y no me acuerdo quién es el otro, Randy, uno de esos, que hacen esta joya que es la Bohemian Rhapsody del reggaetón, que es la que explotó en la pandemia. ¿Sola Remix? No, del disco Voy a de... empezar a Yo- decir canciones de reggaetón. no, de la el de pandemia. Yo hago lo que me da la gana. ¿Cómo se llama la canción que... bla, 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 bla? ¿No? Que le quedó Cri, clarísimo. cri, cri. Bla, 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 bla. Zafaera. Zafaera. Muchas gracias, Carlos Reyes. Es Zafaera. Sí. Zafaera es verdaderamente la Bohemian Rhapsody del reggaetón. Y lo trágico es que por un pequeño error de gestión, no gestionaron con Missy Elliott la pa- Sí. Esa. Y Missy Elliott no quiso dejarles ni un centavo en el Y cenicero. los, 99% de los royalties van para Missy No me- Elliott no puede y el ser. 1% se lo reparte el resto. Así es. un 99%. 99 se lleva Missy Elliott. Por eso, él solo cuando se la piden y en vivo la toca y todo, pero está harto de esa osada porque no les deja un centavo a ninguno de ellos. Me parece interesante que digas que es el La Bohemian Bohemian Rhapsody de nuestra era, porque una vez Del reggaetón. hice un experimento, sí, de reggaetón, porque hice un experimento generacional con Daniel. Él no lo sabe, es la primera vez que él se va a enterar de esto. Estábamos el año pasado en la Feria del Libro. Acaba de ser el concierto de Bad Bunny. Ajá. Y nos encontramos a Daniel con Fátima, que ya va a estar también en Tangente, y yo con el ánimo de ofenderlo a él y a la persona que iba con él, le dije, yo creo que Bad Bunny es el Freddie Mercury de nuestra era. Ahí está. Y vi sus caras y me di media vuelta y me fui y dije, mi trabajo está hecho. Usted es un hombre sabio. Entonces, Y, me das la digamos, razón y ¿qué creo yo estabas que... experimentando conmigo? ¿Qué Quería ver querías si hacer? era, qué tan etario es el odio a Bad Bunny. Lo he probado en otros contextos y siempre sale bien. O siempre sea, me estabas identifico. haciendo etnografía con un ruco español. Sí, Está bien, está bien. me funcionó, salió bien. Lo observo. Yo tengo un Se amigo quedó así. español. Se quedó Tengo un así, amigo español sacó la que- libreta. Ah, Sí. a ver. Hizo- Que está el viejo. y gesto todo. que acaba de poner es... Sí. Era ¿Y un- qué haces? era ¿Cómo un son experimento interacciones con él? social. Lo observo. Tengo mi texto paralelo ahí, voy a anotar. Está bien. Por cierto, solo quería decir antes que se me quedó en el tintero sobre Rosalía. Yo creo que Rosalía tiene algo. Yo no la he escuchado mucho, pero sí creo que sé de quién estamos hablando. Es una chica de Barcelona, ¿verdad? Sí. Sí. Esa tradición, que no es ninguna tontería, de la rumba catalana, mucha. Eso es un género espectacular. Y es el de Estopa, y antes de ellos Ya. los Chichos, y antes de ellos... Y entonces esa se le nota a ella cuando canta un toque de rumba catalana que es impresionante. Que es Que impresionante. era su género originalmente y luego ella entiendo que tuvo ciertos estudios musicales y que su proyecto final
digamos, tanto personal como educativo, era este álbum que se llama El Mal Querer, que fue el álbum que la lanzó a la fama, que es un álbum también impresionante en cuanto a lo conceptual, ¿va? Que es trasladar a álbum, a música, una novela muy antigua de España, que cuentaba una historia, pues, de amor, ¿verdad? Y una tragedia, hacer la música, y otra vez eso mismo que decía al principio, trasladar las raíces de donde viene la música que se está haciendo hoy en día a las generaciones nuevas, y eso para mí es un impacto cultural importante. A mí de verdad lo que me parece súper interesante es el tema de identitario con Bad Bunny, de las nuevas generaciones. O sea, esa vez que vino, sí tenías a la gente joven, pero revelada completamente. Sí, ya era una cuestión de tenías que estar ahí o tenías que estar ahí. ¿Va? Es estar ahí, pero también era una cuestión de defender el badbonismo, como no había visto yo ningún otro autor, cantante de reggaetón o de ninguna de esas cosas. O sea, era una cuestión identitaria frente a estos que decían degeneración, homosexualismo, la Agenda 2030 y pedofilia. todas esas cosas, pedofilia y demás. Pero bueno, desde esas épocas que terminamos el cultural hasta ahora, han pasado los Oscars. Y a mí sí me parece interesante que hablemos. ¿En serio te parece interesante hablar de los Oscars? Pues mira, no hubo ninguna torta estilo Will Smith, que la verdad yo sí la eché un poquito de menos. Me parece más, por ejemplo, y si sale la tangente después de eso, hablar del especial de Chris Rock de la cachetada. Hablando de la cachetada, más que de los Oscars. Pero, no, sácate lo de los Oscars. No. Yo creo que la conversación de los Oscars, la que yo quiero traer a colación, que es algo fresco, es cuál es la película que arrasó en los Oscars. Y creo que esa película da bastante que hablar. Bueno, ahí también, ahí sí puedo yo hacer Por eso. Pero si quieres... una intervención enojada. Nos faltó Will Smith repartiendo guamazos en medio del... No nos faltó. De hecho, yo creo que no es una cosa trivial. O sea, hay que reírse como hay que reírse todo en la vida. Pero realmente, a mí me horrorizó. Y creo que la opinión pública después pudo ser encauzada de buena forma. La reacción. Pero originalmente la reacción de un montón de personas celebrando que un imbécil se pare y crea que tiene derecho a bofetear a un cómico y animador porque no le gusta lo que se está diciendo, me parece que era bastante preocupante de parte de la sociedad. O sea, te demuestra hasta qué punto algunas personas creen que el sentirse ofendido está por encima de la libre expresión. Y encima llevarlo al plano físico es tan terrible. O sea, este regresón en cuanto a las libertades de expresión que son sagradas, me parecen a mí, que prefiero en este caso que se peque porque hay exceso de la misma falta por todas las externalidades que tiene. Me parecía bien preocupante. Después creo que se encauzó bastante y se entendió, y una reacción de personas que dijeron, miren, en el momento había que cortar y retirar a este señor del lugar, y lo que está haciendo no es una cuestión menor. Dejen de estarlo leyendo en claves de que si estaba el otro hablando de una mujer calva y que su pelo y todo. Eso es discutible. Y que la señora Smith se haya sentido ofendida, buenísimo. Pero el tema es que se pare el otro imbécil a bofetear porque no le gustó lo que estaban diciendo de su esposa, y que eso es más sagrado, el estar ofendido, que el derecho a la libre expresión. Uf, yo, la reacción, no sé si te estás refiriendo a la reacción de la opinión pública o la reacción de la élite de Hollywood que estaba presente en ese momento, sobre todo. Me refiero porque en general a la sociedad, a esa capa en ese momento, protegiendo al amiguete, pero más me preocupa la sociedad que pero más que el amiguete, le costó digerir. O sea, es que el tipo se levanta, le pega el guamazo y luego gana mejor actor y se pone a llorar y todos aplaudiéndole y bien y buenísimo, y ahí Chris Rock así como debía estar diciendo, puta, están aplaudiendo al que me acaba de pegar un guantazo de primera. Y sí, después creo que ha sido más vía crucis para Will Smith, pero como debe ser. Como debe ser. Es que, vamos a ver, lo que se tiene que hacer es llegar y decir, fuera de aquí. Claro. O sea, me da igual que vayas a ganar claro, el mejor actor. Claro. Te vas de aquí en este momento. La organización de los Oscars lo tuvo que haber sacado. Es más, tuvo que haber habido alguien que se pusiese el micrófono diciendo, ¿qué hace este tipo ahí todavía después de lo que acaba de hacer? Aunque en algún momento leí, y puede ser que esté equivocado, que Chris Rock no quería eso y él evitó en alguna forma que se lo consultaron. Pero
digamos que podría haberse aceptado que recibiera el premio y todo, pero lo estaban apapachando, pues, lo estaban arropando. Era como el muy resto. celebratorio de lo que acaba de Sí, pasar. sí. O sea, ¿cómo le aplaudieron cuando recibió el premio? Es una cosa... Ahí quedará para la infamia, en gran Así es. medida. ¿Y la reacción de Chris Rock te gustó? Ha sacado un especial en Netflix. Bueno, que de tiene hecho, una última parte que es el penúltimo cuentazo, ¿no? de Chris Rock había estado malo, me parece, para el estándar de él. O sea, él es de los mejores estandoperos de todos los tiempos. O Sin sea, duda. es de esos de escuela y de veras es desternillante. Claro, los stand-ups tienden a ser mucho de coyuntura y algunos envejecen un poquito mal y ya no te dan ganas de volverlos a ver, pero las cadencias, la gracia natural que tiene, realmente es un libre pensador y un iconoclasta. Su congruencia todo el tiempo en tener el tema de las tensiones étnicas en Estados Unidos. Es un grande entre los grandes. Y me parece que este es un retorno a la buena forma de Chris Rock. No sé si lo viste. No. No, para vos Chris Rock es así como... consumir muchos ¿Te parece algo comediantes, la menor? verdad. ¿Te parece algo...? No por eso. Yo creo que no me da tiempo. O sea, me tardo 6 meses en ver una serie. Llevo como 8 meses viendo Breaking Bad. No he terminado todavía. Entonces soy Pero como no un te poco gusta más tampoco el selectivo stand-up con- comedy mucho. O sea, No soy muy fan, no no soy muy aguantas mucho tiempo viendo episodios. O sea, no te puedes pegar así 5 o 6 seguidos. No, me cuesta. Es un gran género, ¿verdad? Y hay mucho de ojalá lo hiciésemos más aquí. Sí. Porque habría tanto de lo que reírse y de explorar las tensiones raciales, por ejemplo. O sea, tú no tienes así esta... No sé. No. Habían Supongo que cosas... en algunos Te bares cierro ahí está bien. te cierro ahí la brecha. Yo me recuerdo, en los años 90 venía esa tradición de gente que había hecho teatro satírico, de grupos de teatro o de gremios profesionales que tenían mucho eso. Y había geniales. El de medicina, por ejemplo, se llamaba Nalga y Pantorrilla, el grupo de teatro satírico. Venían de la universidad y hacían aquellas veladas donde hacían puestas en escena, etcétera. Eso se ha ido perdiendo. En los 90 todavía lo mirabas. Había algunas obras que incluso exploraban el tema de tensiones étnicas. Si quieres, no eran hechas con pertinencia cultural ni por un antropólogo, pero te hablaban de ese choque de civilizaciones, el mestizaje, etcétera. Me recuerdo había una que se llamaba Zipagnato Matulanza, estaba la de la epopeya de las Indias españolas, y era qué habría sucedido si los mesoamericanos nativos conquistan a los españoles. Cosas de ese tipo que ya no hay. Y a mí me preocupa porque la otra vez estaba hablando precisamente con mi mamá y me decía mi mamá, yo ya no escucho chistes actuales de los gobiernos. Y antes vivíamos en dictadura y la gente hacía chistes al respecto. O sea, te decían el gobierno de Romeo Lucas García que se iba al parque a lustrar los zapatos y que de repente le decía al ilustrador, bueno, para mientras le voy a contar un chiste de Romeo Lucas García, ¿verdad? Y es, oiga, yo soy Romeo Lucas García, no importa, yo se lo explico. Y entonces había eso de que te estaba gobernando un imbécil, ¿verdad? Era un chafarote, tenía todo el poder del mundo, pero podías reírte de él, ¿verdad? O sea, con Serrano todavía había chistes un poco más light. En otra era de, mire, va al mercado y le pregunta una a la otra, mire, tiene zanahorias, no sé qué, tiene chile serrano, pues no sé, yo solo vestido lo he visto. Había cosas de ese tipo, ¿verdad? Ahora ni siquiera eso, o sea... Y a eso voy con vivir en represión. Había un comediante que hacía esto de Delano Rubio. Pero por eso, y de hecho los iba, campaña, y es muy bueno, era muy bueno, el año 2015. En 2019 ya él trató de hacer otras cosas, pero también a mí me gusta mucho, por ejemplo, Canchinflín Hero, ¿cómo se llama? Danilo Lara. Tal vez no como estandopero, pero me parece que su vehículo, que es el absurdo. Sí, exacto. Por ejemplo, él en Twitter, en su blog, es genial. Es genial. Pero no miras generacionalmente, sino son como raras aves, son como golondrinas que no hacen verano, más allá de, y no sé de si algo robusto. Hay un espacio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Joe Rogan ahora en Texas ha hecho su propio lugar de comedia, digamos, y tiene que haber estos lugares, no sé si bares y tal, donde se reúnen y donde los distintos comediantes se batean ideas, se copian chistes, exploran y demás. No conozco eso en Guatemala y no sé si existe. Sí lo hay. Desde luego no se ha trasladado a las redes sociales. Yo he visto que hay algunos, ahí tienen sus movimientos de Colectivo Guasa y Comedia con Banquito y tienen algunos lugares donde lo hacen.
pero no veo ni la cultura ni el público y francamente veo poco talento. Por lo menos en términos televisivos, comediantes, no es broma, Jimmy Morales, hablando de los aportes culturales de Jimmy Morales, ¿verdad? Y ese programa que a mí ¿verdad? A mí me recuerda mucho a la etapa en España de unos comediantes que se llamaban Pajares y Esteso, que hacían esas comedias picaronas y tal, sobre todo después de la muerte de Franco y la transición española, lo que se llamó la época del destape, y hacían estas comedias estilo el Caballo Rojas, digamos, es muy parecido. Pero Jimmy Morales no es así, él no tenía lo de picaresco. No, pero digamos... Era ñoño, no tenía lo de picaresco, y racista. Exacto, tiene las otras... Y vulgar en el sentido de bastante bajo el nivel, no de vulgar de que decía cosas chabacanas o ese tipo, pero un humor bastante sí, bajo porque de pueril. Se puede ser vulgar y ¿Con gracia? Y con gracia, claro. Uh-huh. Sin duda. O estos, ¿cómo se llaman? Los tres huitecos. Los tres huitecos. El día que Teco temió y todo eso, que me da la sensación que a lo mejor es una comedia, creo que mejor que la de los Morales, ¿verdad? Sí, mejor. Pero que también encaja dentro de esa comedia costumbrista y tal, no, Sí. no tan crítica socialmente, no estas exploraciones que hace gente como Chris Rock y demás. ¿Te gustó, volviendo a Chris Rock, cómo trató el tema de la bofetada? Sí, me gustó. Porque se pasa la última parte haciendo referencias. Yo creo que se fue muy a mostrar su enfado hacia eso, ¿sabes? Sí. No tanto a perdonar o a... No, o sea, se fue Pero tiene derecho a al sacar enfado, el ¿no? cuchillo un año Sí. después y decir, eres una puñetera M, ¿verdad? Sí, y sobre todo, digamos, como lo enmarca él, y así se llama el especial, es furia o rabia selectiva, ¿verdad? Y es, o sea, amiguito, yo vi el especial donde estabas hablando de tus miserias matrimoniales y tu esposa te estaba haciendo pasar, pero en ese momento, por un momento horrible en televisión pública, y te vi reírte de la broma que hice, vi la cara que ella te lanza e inmediatamente después de eso vienes y finges que estás furioso hacia mí. ¿Verdad? O sea, ¿quién diablos te crees que eres? Y sobre todo, no, claro, por eso es selectivo, porque no se levantó contra La Roca, ¿verdad? Contra The Rock, así a darle ¿cómo se llama? Dwayne Johnson, ¿no? A ese sí no le das un tortazo, Sí. ahí sí no es Sí. keep my wife's name out. No, y cómo lo hace con Es que ese es el tema, ¿verdad? O sea, le agarra a un coloso de la comedia y lo deja, pero por meses que Habiendo esté el sido él cuate comediante, pensando ¿verdad? cómo y qué chiste va a hacer y cuál va a ser su comeback. O sea, realmente yo creo que Will Smith en el momento no lo podría haber pensado peor, no lo debe haber pensado mucho, ¿verdad? Pero cómo llegas a ofender a alguien que te la va a devolver, pero así... Siendo él comediante calculada. también. O sea, porque él Will ha Smith no es hecho... un comediante. ¿Eh? Sí, Es un ha hecho actor que ha comedias. hecho cosas ligeras, pero un comediante es alguien que tiene el sentido de humor y la capacidad creativa de crear esa comedia. El otro es un actor que Pero ha hecho... yo creo que hizo algo de stand-up él. Will Smith Will no Smith, creo. creo que sí. No conozco nada de stand-up de Will Bueno, Smith. no digo que haya sido su mejor... Porque todos sabemos... Definitivamente no lo recordaríamos. Todos sabemos que lo mejor es... ¿cómo se llamaba la serie esta de Bel-Air? El Príncipe de Bel-Air. Ujú. Esa es la mejor. Oye, mítica, ¿o no? Sí. Va. ¿Por qué no le habrán puesto en español el fresco príncipe de Bel-Air, que habría sido la traducción? No suena igual, ¿verdad? No Yo tiene- creo que para sé. hablar de traducciones de nombres con un español estás por la vía incorrecta. No, lo hemos tenido. Eso, de hecho, Hemos tenido esta ha sido conversación. recurrente. Yo estoy harto ya de que no reconozcan que el doblaje español es el mejor del A mundo. todo O gas. sea, te defiende que el lightsaber se llama cimitarra luminosa. Eso no es verdad. ¿Ve? Lo que más me molesta de esta Para Daniel es conversación- la cimitarra No, luminosa. lo que más me Con molesta... Wolverine lo ves, ¿no? A la gran... Carlos, dame mi plano, por favor. Mi plano. Dame, para los que nos están escuchando en Spotify, estoy pidiendo un plano propio para Está mí. ofendido Daniel Herring. Y lo voy a decir así, a la cámara. Eso que acaba de decir Javier Soria es desinformación. Y eso es lo que me molesta de este debate de las puñeteras traducciones. Se desinforma constantemente. ¿Cómo llamaba el ¿Cómo lo llamabas tú? No, ¿cómo llamaba? Lucas Trotamundos. Eso, Lucas Trotamundos. Eso no Trotacielos. pasó en España. El Lucas Trotacielos es una cosa de México.
¿verdad? Pero nos la aplican a los españoles, es una especie de la nueva leyenda negra de la historia de España. Tiene que ver con el doblaje, fundamentalmente. La primera leyenda negra tuvo que ver con lo que hicimos en las Américas. Esta leyenda negra, y con la Inquisición, esta leyenda negra es sobre el doblaje. Y el florete de luz y la cimitarra luminosa. Es totalmente injusto. No, la cimitarra luminosa te la estás invitando. Te lo estás inventando tú y lo tienes que reconocer delante de la cámara. El florete de luz. En fin, yo estoy dispuesto Yo creo que prueba un punto. a asumir La Jungla de Cristal, que es seguramente uno de los mayores, que Die Hard se llame La Jungla de Cristal en España. Eso es uno de los mayores atentados. Pero las demás no estoy dispuesto a asumir los costos de cosas que tú personalmente te ¿Cómo estás se llama inventando. la primera de Rambo? Acorralado. 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 Es buena. Está acorralado. Sí, no era traducciones lo que hacían, hacen como interpretaciones. Lo que pasa Rápido es y que no. Furioso se llama A Todo Gas. A mí me parece... A mí me parece que eso está moralmente mal. Sí. Digo, estoy frontalmente en contra de que se llame A Todo Gas. ¿Por qué? sí, ¿Cuál sí. es que o sea, Porque digamos, es muy ñoño. O sea, la las- idea de... las de- moralidades- ver Rápido y Furioso es ver un video de reggaetón que dura 2 horas y media. Sí. No se puede llamar A Todo Gas. Es un nombre muy ñoño para una película. Estoy de acuerdo, sí, es una que es un video de reggaetón de 2 transgresión horas y media. ética, O sea, está mal. Bueno, las traducciones latinoamericanas son peores, ese es mi No. punto. Yo estoy de acuerdo Hay muchas muy en los malas, sí. doblajes Por ejemplo, y las traducciones Mi pobre de angelito. títulos. Mi Pero pobre. es que yo Eso sí es crecí vuestro. con eso. Entonces Eso es- a mí me gusta. Ah, pero eso Para es mí ese es el aparte, nombre pero que- mi Bueno, a lo mejor pobre hay que angelito. preguntarle a una Así se tiene que generación de llamar. españoles que crecieron con A Todo Gas, a lo mejor les gusta A Todo Gas. O a Macaulay ¿verdad? Culkin si le gustaría My Poor Little Angel, ¿verdad? O sea, me gustaría saber si él abrazaría eso. Creo que no. No es lo mismo hice Home Alone, Bueno. ahí Sí, hice es cierto. My Ese Poor es un Little buen Angel. punto. No sé por qué hemos acabado hablando de Estamos esto. hablando de Chris ¿Por Rock. qué me atacas así? No, es que cuando me quieres atacar, sacas el tema del doblaje. No, lo sacó, Y yo de hecho, estoy- mi tocayo. ¿Lo sacaste tú? Va, entonces es una conspiración de los dos contra mí. Es lo que están haciendo. Es que vemos Porque español siempre me y- acaban acusando de esto. Yo solo voy a decir una cosa, la he dicho muchas veces, pero como este es nuestro primer podcast cultural de Tangente, lo voy a decir. El doblaje y las traducciones de títulos es una cosa espantosa. Es horrible. Hay que intentar ver las películas en su idioma original. ¿Sí? De acuerdo. Dicho eso, ese atentado contra el arte que es el doblaje, el mejor es el español. Ya está. Es así. Los Simpson españoles son mejores, mucha, que los Simpson de traducción latinoamericana. Esto es una verdad objetiva. Esto está estudiado por universidades, certificado por toda la comunidad científica. Mi momento favorito del doblaje español es Steve McQueen diciendo That's a damn big lie. Y en español de España era Eso es una mentira más grande que la Catedral de Sevilla. McQueen llevaba como 2 segundos con la boca cerrada y seguía hablando. Una de mis... Tuvieron que decirlo así. Es más, Catedral de Sevilla. Pero te imaginas aquella discusión técnica del traductor de es una mentira muy grande, no transmite la idea. Yo creo que tengo que decir que es una mentira más grande que la Catedral de Sevilla. A mí mi favorita, que es algo que además yo me di cuenta en Irlanda con mis primos, es que estábamos con mis primos y un amigo de ellos dijo hasta la vista, baby, ¿verdad? Sayonara, baby. Exacto. Entonces yo me quedé así en España y no entendí la referencia. Pero Esa es la forma en la que sale. Claro. Esa es la traducción en en, español. en español, o sea, el tema del diálogo es que estás diciendo algo en otro idioma. O sea, estás hablando en inglés y estás diciendo algo en español. Si toda la película es en español, dices hasta la vista, baby, pues no es gran cosa. Entonces, el traductor se le ocurrió cambiarlo y decir sayonara, baby. Entonces, si tú vas a España y le dices en español sayonara, baby, va a tener la misma clase de referencia cultural que si tú dices hasta la vista, baby. A mí me parece muy grave eso. Esto es así. No, pero yo en ese momento me acuerdo que lo escuché y lo fui entendiendo y dije, mierda, siempre fue hasta la vista, baby. Y yo pensé que era sayonara, baby, porque esa la vi con doblaje de España. Y es posible, si nos está escuchando algún español, que hoy se esté dando cuenta de esto. De que sayonara, baby no es sayonara, baby. Es una invención de alguien que dijo, cambiemos un Enrique poquito y tal". Naveda tiene Y una todo el mundo lo dice. Enrique Todo el Naveda mundo tiene lo una dice, hace el reivindicación chiste ese. del doblaje español, un poco en esa clave, porque para nosotros Sesame Street es Plaza Sésamo. ¿Cómo es para ustedes los españoles? Es la calle Sésamo. La Plaza Sésamo, si no estoy mal, ¿sí? No. Aquí que lo dijo, creo que es calle Sésamo. Bueno, y tiene yo razón. me acuerdo es de más los, fiel. Yo me acuerdo de los mundos de Yuppie, que era No, algo esa es otra parecido. cosa, esa Esa es la que yo me acuerdo de ver, sí.
¿Cómo se llama? Esa sí no recuerdo mucho verla en español. Ya. No es Calle Sésamo. Pero es con calle. Calle grano de mostaza, una cosa así. Pero bueno. No, hombre, ¿a dónde vas? Pues puede Ya ser. está desinformando. No, ahora mismo se me ha olvidado. ¿Cómo Ya. era? Pero era Plaza Sésamo, ¿no? No. Vamos a preguntarle a Va. Enrique Naveda y vamos a regresar con el dato en los comentarios. Con este otro español. Bueno, y entonces ¿ya te sacaste lo de los Oscars? No me lo saqué porque yo quería hablar de la película que ha sido el exitazo número 1 de los Oscars este año. ¿Cuántos ha ganado? ¿10 o algo así? ¿8, No 9, sé. 7? No sé, pero sí sé que es la que Ganó una ganó. barbaridad de Oscars. ¿Te gustó, A Jai? mí me gustó Que un se montón. llama- La disfruté muchísimo. Todo a la vez en todas partes. ¿A ti te gustó? A mí me gustó. Me pareció una exploración muy interesante. Y me gusta más desde que he escuchado a algunos críticos, especialmente a críticos españoles, curiosamente, hablar pestes de esa película. Me genera una reacción a favor de la película, escucharles esas diatribas Ustedes- de que no se entiende nada, que es una tontería, que no sé qué. ¿Ustedes han visto la serie Ricky Morty? Sí. Y a pesar de conocer a Ricky Morty, ¿te gustó esta película? Sí, es que yo siento que obviamente está pensada de una forma, desde una perspectiva muy distinta, para públicos muy distintos. Digamos que el tipo de humor es absolutamente distinto. Pero ¿no te parece que las ideas exploratorias de Ricky Morty Son mejores. son mejores? Obviamente no es la misma clave, digamos, ni la misma técnica, ni la misma clave, ni probablemente el mismo público, no es. Pero todas las ideas que me podrían haber parecido frescas, ya las había visto en Ricky Morty mejor exploradas. Entonces, la película no es que yo la haya detestado, porque Pero no fue está así, bien. pero me aburrió. Pero de Y alguna me manera- ¿Por qué pregunto no te parece cómo la como habría innovadora? visto yo si no me gustara y no hubiera visto Ricky Morty, que sí me parece que es una de las joyas de los últimos años en cuanto a la cultura popular. Pero mejor explica la premisa de la que estamos hablando. Ricky Morty primero era una broma, era una parodia acerca de Marty McFly y el profesor Emmett Brown de Regreso al Futuro. Y en claves nada más de patana, ¿verdad? O sea, creo que todo los primeros cortos, si los regresan a ver, es el Rick tratando de engañar a Morty para que le toque sus genitales. Y eso se trata, digamos, esos pequeños clips. Es un humor bastante básico, pero ¿a qué evolucionó eso? Evolucionó en la exploración de las familias disfuncionales, de las familias no típicas, exploró hacia una crítica que en algún momento trató de hacer los Simpson, digamos, a su época, pero tiene una gran ventaja sobre los Simpson en ese sentido para hacer crítica social, y es que es hilado, o sea, es una historia que te va contando. No es como los episodios de los Simpson que son autocontenidos. Que las puedes ver en sí Un episodio, mismos, sí. exactamente. Tú tienes que, para entender y sacarle el jugo a Ricky Morty, tienes que ver toda la serie porque te está contando una historia como lo podrían estar haciendo las series Como de live Breaking action. Bad ahora que estás viendo enseguida. Exacto. En cambio, ¿qué arco de personaje pueden tener los Simpson si cada capítulo es autocontenido y el siguiente es como un reset, ¿verdad? Cualquier exploración del personaje de Homero Simpson o de Marge se borra y regresa al punto cero en el siguiente capítulo. El humor me parece verdaderamente increíble de Ricky Morty, pero el santo y seña es que el género, el vehículo es lo que le llaman space horror, horror espacial. Entonces, es la exploración del concepto de multiversos, de las consecuencias que puede tener uno y otro multiverso sobre otro, ¿verdad? O otra parte de ese multiverso. Tiene todo eso de las paradojas que puede ser, te puede otorgar ese concepto del multiverso, que están en la película esta, ya están exploradas ahí con muchísimo más detalle y más tiempo además. Y después de ver la película y de tratar de entender por qué el fenómeno era tan grande, vi que estos mismos escritores y productores de la película, los directores, los Larrys o cómo es que se llaman, es como los Daniels. Los Daniels admiten que ellos tenían mucho miedo a la hora de sacarla porque precisamente la crítica iba a ser que todas se las parecía ideas mucho. estaban en Ricky Morty, ¿verdad?
Y creo que efectivamente así era. Lo que pasa es que siento que no todas las personas la han visto o tal vez le ven esas matices de que va para otros públicos y es o una masificado forma de diferente. introducir la misma idea, una idea interesante en otro formato que va a llegar a más gente. O sea, si quieres entrar a Rick y Morty vas a tener que estar horas viendo eso, Sí, ¿verdad? de acuerdo. Y esto es una película de, ¿qué? 2 horas o algo así. Por eso me un poquito pregunto menos. cómo la habría yo recibido si no habría visto Rick y Morty. Que creo que sí me arruinó bastante en ese sentido la experiencia como fenómeno cultural. Pero porque no te pareció innovadora, no porque la idea es súper interesante, al final. No, o sea, sin si duda. la ves en sí misma, la idea Sin es duda, súper interesante. sin duda. Que es lo que no entienden estos críticos de lo que yo estaba diciendo. A mí también me parece que no es extraordinaria, no es para dar, precisamente por eso que estás diciendo. Pero me parece que la idea, ya cuando intentas quitarte eso, ¿no? Es como, ¿qué piensas de House of Dragons si no has visto Game of Thrones? Claro. Seguramente Claro. te parezca algo genial, ¿va? En cambio, has visto Game of Thrones y House of Dragons está bien, ¿va? Pero no es la misma experiencia, ¿no? Claro. Entonces, que intentemos juzgar, aunque sea difícil, a House of Dragons sin Game of Thrones. Por poner un ejemplo. Que no se puede. Entonces, no se puede, pero hay gente que sí ha tenido esa experiencia y por eso ha gustado tanto, porque no había visto Rick y Morty. Entonces, si te imaginases que no lo has visto, ¿no te parece interesante esa exploración de la relación entre la madre y la hija, que es de lo que va la película en realidad? Y es una película para mí también, Sí. ¿cómo decirlo? Pero menos interesante y menos rompedora, ¿verdad? Menos seminal. Pero tampoco en Hollywood pasan estas cosas tantas veces, si lo piensas. Pero por eso, digamos que... O sea, no me se parece que explora algo como, por ejemplo, para mí uno de los grandes temas es la libertad. Por eso, pero digamos que esta ha sido multipremiada porque supuestamente es este gran hito y es muy fresco el concepto Sí, de no, lo que eso- explora en ese sentido. Y eso eso es es lo que falso. te digo que a mí me arruinó. Pero puede tener ese mismo efecto que lo que decíamos, por ejemplo, de Bad Bunny. Bad Bunny que cante merengue no es que lo haga muy innovador, pero lo innovador es a qué público estás llevando algo que ese público no había conocido anteriormente. Porque yo pienso en generaciones un poco más jóvenes que su primera experiencia en haber escuchado multiverso es Marvel. Entonces es un género muy específico de fantasía donde te limitas a superpoderes y a gente que tiene que salvar el mundo, etcétera. Pero la idea del multiverso, como decía Daniel, que tiene que ver la relación de la madre con la hija y la relación de cada personaje con sí mismo, ¿Y sus en circunstancias? otras versiones, en sus propias circunstancias, a mí eso me parece innovador. Me Por lo acabo de menos dar cuenta- traérselo tenés a razón. ciertos grupos de gente. Me acabo de dar cuenta que me convertí en mi abuelo sin querer. Mi abuelo con mi tío tenían esta dinámica, los dos melómanos, y entonces mi tío le llevaba música nueva y le decía... Eso ya "Ah, lo escuché yo en un Exa- autor de los 50. Pero el comeback de que mi tío hacía era esto. bueno, porque entonces cabal era, mira, escucha esto, ah, sí, eso ya lo había hecho antes, Miles Davis y no sé qué, le decía, Y por Dios que para siempre- ti la música se acabó cuando la orquesta de Glenn Miller Pero se murió en siempre el se accidente puede aéreo. hacer ese argumento, ¿no? Siempre, sí. En todo arte puedes llegar y decir, lo que vino antes de alguna manera te abrió. ¿Sabes el debate que me molesta a mí especialmente, que es muy parecido, el de la filosofía? El típico fulano que te dice, no, pero eso ya, Aristóteles y Platón ya lo hablaron. Eso ya lo habían resuelto ellos. ¿Qué más es mentira? ¿verdad? Que es mentira, pero vuelve siempre este argumento de que la filosofía es una nota a pie de página pues de autores clásicos y ya está. Puedes hacer eso con el arte, y sí es desesperante, hombre, Sí. que te llegue alguien y te diga, no, esa idea se ve en una película en los años 30. Entonces, Tal vez como es ya lo porque viste en la están muy película- cercanos uno con otro, ¿verdad? Tal vez por eso es que me convertí en mi abuelo. Porque creo que hay Ricky que Morty aceptar está muy que nos- cerca que de... nos vamos está muy convirtiendo cerca en de... nuestros padres. Sí, pero estoy siendo crítico con mi crítica. Pero tal vez lo que pasa es que son muy recientes uno con el otro. Sí. ¿verdad? Y es imposible no hacer la conexión para mí. Yo creo que a mí me es más fácil hacer conexiones con tipo de contenido, aunque no tenga la misma idea, pero que esté dirigido para el mismo público. Por ejemplo, para mí es más fácil asociar Rick y Morty con BoJack Horseman, por ejemplo. Son muy diferentes, pero siento yo que son más o menos contenido para el mismo público. Que con una película como la que Sí, estamos discutiendo. sí, tal vez. Tal vez. Aunque hay personas que les gusta BoJack, que... BoJack tengo más problemas, sin negar que es genial y que me mata de la risa. Sí creo que tiene un poco de conmiseración humana y refocilarse en la miseria humana que sí, no a tiene. mí me que no costó tiene Ricky verlo. Morty. Tuve que empezar como 3 veces para poder terminarlo. Sí es de aquello de... Esa es una piscina de miseria humana y estoy feliz echándome encima y chapoteando en ella. Que Ricky Morty tiene un poco una clave, un poquito más de esperanza y al final de cuentas hay un amor de familia que sí existe y que sí te logran transmitir, ¿verdad? Pero sí, puedes tener razón, te la concedo.
podemos ser algo distintos a lo que somos, dependiendo de las circunstancias. Eso es una Sin de las duda. grandes preguntas de esta clase de escenarios de multiverso. No de lo que dices tú de Marvel, ¿no? Que no lo exploran, sino si te cambian todas estas circunstancias, ¿tienes alguna pulsión en tu naturaleza que te llevaría a, por ejemplo, en relación a la madre y la hija? De alguna manera, siempre hay un choque entre la madre y la hija en todos los mundos. Por eso la hija tiene este trauma terrible, ¿no? No hay, es como, ¿cuál es el escenario en el que ellas se llevan bien y ella siente de verdad la conexión y el amor de su madre y cómo está buscando esa conexión de su madre en todos estos distintos mundos? Y a mí eso me parece que es una de las esenciales debates sobre la libertad. Sí, yo todavía me considero un liberal, pese a que algunos pueden insistir en que no lo soy, ¿verdad? Y los liberales nos tenemos que hacer esa pregunta sobre qué es la libertad, no solo en un sentido de que no te coaccionen, ¿no? Que haya un estado o haya alguna circunstancia violenta que te obligue a hacer algo, sino neurológicamente, ¿qué es la libertad? Podemos estar ajenos a nuestras circunstancias socioeconómicas y demás. Es la pregunta que se hace la sociología y que muchas veces los liberales han desechado esa pregunta como algo ideológicamente cargado o algo, digamos, irrelevante, ¿verdad? Pero la realidad es que es algo absolutamente crucial. Sobre todo cuando el libre albedrío está más en jaque que nunca. Exacto. Está en jaque a nivel, digamos, desde las ciencias neurológicas del comportamiento. Está en jaque también, pues cuando, y hay que tomárselos en serio, tienes a todos estos economistas haciendo análisis sobre, en términos, no la historia del tipo que empieza muy pobre y tiene éxito, sino en términos puramente estadísticos. Y la mayor parte de gente que tiene unas condiciones malas, pues no es capaz de superar esas condiciones malas, ¿verdad? Sí, te condiciona. Entonces te condiciona, y al revés, ¿no? Los que hemos tenido condiciones muy buenas de salud, de alimentación, de educación, tenemos unas herramientas que nos ayudan para tener éxito en la vida. Tenemos hijos que van a tener esas mismas circunstancias o mejores, que a su vez tienen éxito en la vida, y eso se perpetúa de alguna manera. Eso para mí es una de las grandes preguntas que como liberal, sin dejar de serlo, te tienes que hacer. Y tienes que abordar el problema de la desigualdad, el problema del libre albedrío, el problema a unos niveles individualistas, neurológicos, psicológicos y demás. Porque, digamos, Mises en gran medida lo desecha como, eso es... O sea, Mises cita a Freud, ¿verdad? Y dice, no, sí, hay pulsiones, dice este tipo y tal. Pero a mí me da igual. A mí, yo sé que las subjetividades de cada quien, y a partir de cómo se valora subjetivamente determinadas cosas, ya construyes tú la economía. Ese es de los grandes debates de este tiempo, ¿verdad? Es el tema precisamente de si te seducen o no los argumentos de Steven Pinker, que te dice que el constructo civilizatorio es perfectible y te dice, hemos ganado esto en estos términos de calidad de vida o de igualdad de condiciones sin haber cerrado esa brecha. Esa es una brecha, es un horizonte que tal vez nunca lo vamos a cerrar. O si te tiras la crítica feroz, sin perspectiva histórica, y piensas que se podría y se le debiera exigir más a estas sociedades y que tienes que ser un radical respecto a eso. Y es fregado porque te encuentras en este momento en el mundo en un montón de personas que sienten que los dados están trucados con los que están jugando y no tienen esa paciencia ni esa perspectiva que le puedes pedir a otros o que lo han estudiado o que son parte de las élites que obviamente pues podrían tener, por tener sus satisfacciones, sus necesidades satisfechas, podrían tener un poco más de paciencia para que sucedan estos cambios. Es bien fregado en esto porque lo que te crea es un montón de resentimiento y te crea precisamente el espejo que son esos movimientos de los autoritarios en alza y también los progresistas extremos, ¿no? Verte en distintos mundos, o sea, tú y las distintas posibilidades que podías haber tenido. A mí eso me parece una exploración fascinante. Fascinante. Nietzscheana, y también de... O sea, ¿qué tan distinto hubiese sido a lo que soy si cambian todas estas circunstancias? ¿Qué es lo que hace esta película presentándote todas estas versiones de la mamá, ¿no? Esta versión de la mamá y esta, en esta se casa, en esta no se casa, en esta es exitosa tal, en esta no. Y luego ves que al final hay un hilo donde ella nunca está del todo feliz.
nunca está del todo contenta, siempre tiene un nivel de insatisfacción determinado. Entonces, ¿qué tan libres somos, ¿no? ¿Qué tan libres somos de nuestras circunstancias, pero también de nuestra naturaleza? Y esa naturaleza la puedes contestar de muchas maneras. La puedes contestar desde la perspectiva biológica, pero también la puedes contestar como la contestan otras corrientes, desde la perspectiva psicológica o incluso algunos desde la perspectiva religiosa, de que tienes un alma que de alguna manera es inmutable, ¿verdad? Y que esa es tu naturaleza en sí misma. Y esas otras circunstancias están sujetas a eso que eres tú en esencia. Y que, pese a que eres tú y tus circunstancias, el tú no deja de ser algo que se mantiene de alguna manera constante. Que es como te lo responde, creo yo, la película. O sea, Sí, a mí me pareció interesante dos momentos en los que, digamos, tal vez voy a empezar por el último, que es cuando ya en la escena final ella decide como un poco, no me importa nada, estoy feliz con lo que soy, ya me di cuenta a través de todo este desmadre anterior que estoy bien ahorita y que pues voy a hacer lo que tengo con lo que puedo con lo que tengo. Pero creo yo que el breaking point de eso es un momento en el que, estando en las versiones exitosas, el esposo y la esposa, que en ese momento, en esa versión no estaban casados, él le dice ahí algo así como, en otro universo me hubiera gustado solo doing taxes and laundry with you, ¿verdad? que es el original, que es el escenario original. Ajá, que es el escenario original y que es donde ella, digamos, empieza a aceptar que lo que tiene está bien, que sus circunstancias... Pues, sí, porque el escenario original, los dos son bastante infelices. Sí. En ese que desea el exitoso, los dos son infelices. Ella está un poquito harta de su vida y él está pensando en divorciarse. Que es bien contraintuitivo, porque al principio, a la primera vez que sale la versión exitosa de ella y te cuenta la historia de que ella decidió no irse con él cuando iban a abandonar a su familia y que por eso se volvió exitosa, el primer pensamiento que tiene es, lo hubiera dejado, pues. A mí me recuerda esto a esta conversación sobre esa, que es uno de los temas de la película, Milan Kundera y la insoportable lealtad del ser, y la poca paz que podía encontrar Tomás verdaderamente con la vida que estaba llevando y las posibilidades que podía tener de lo otro, que es como el abordaje de Kundera de la levedad que le llama a él, ¿verdad? Tan frustrante. No lo había pensado. Sí. Sí. Creo que por ahí va. Libro recomendado, por cierto. Ese es de mis libros favoritos de todos los tiempos. Ahora bien, el final de la película no sé si resuelve este dilema. A mí me parece mucho más interesante el dilema que el cómo lo resuelve, que al final no deja de tener ese tinte hollywoodiense de... Todo sale bien. Sí, feliz. que al final pues aceptas y de alguna manera conocerte, y por eso es todo a la vez en todas partes, ¿verdad? Es conocerte en todas tus versiones potenciales, millones y millones de ti mismo en distintas circunstancias. Conocer todo esto y asumirlas a la vez hace que tú aceptes esta, en donde empieza la película, de una mejor forma. No sé si iba a decir en la vida real, si te pasase eso de verdad, si eso sería así. Yo lo pensaba en un momento de la película en el que la versión del esposo que está saltando universos, buscando a la versión de ella que va a salvar el mundo, se da cuenta que ella no es y le dice, me equivoqué, adiós, no pasó nada. Y ella en ese momento dice, ¿por qué no soy yo? O sea, quiero ser yo, no quiero morirme ahorita. O sea, decide en ese momento, voy a salvar el universo, los multiversos. O sea, ese rechazo le hace ser la elegida, al final. Sin el rechazo quizá no hubiese sido la elegida. Puede ser. Que es una circunstancia en sí misma. Yo tenía en mi clase de sociología, hace ya muchos años, cuando daba esa clase en la universidad, les planteaba el mismo... yo siento que es el mismo dilema, pero al revés, ¿no? Y yo pensaba en esta película que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, donde está Adam Sandler y tiene un control que va... que puede adelantar el tiempo sí, y poner pausa y... Sí, ya sé cuál es. Click se llama. Concepto explorado también en Ricky Morty con mucho éxito, ¿verdad? Va, pero esto, la pregunta hecho, que yo hacía es, si tú agarras un día y tú no intervienes en la realidad, no tienes capacidad de intervenir en esa realidad, pero de una forma real, o sea, de facto, no como si fuese una película ya grabada, sino que de facto tú le das rebobinar, o sea, le das hacia atrás en el día y le vuelves a dar play, ¿sería el mismo día o no?
¿Sería el mismo día? Esa es la pregunta. Pues no. No sería el mismo día. Al volver hacia atrás y darle play, ¿habría otras decisiones que se han tomado? ¿O sería lo mismo? Pues uno asumiría por teoría del caos que no, ¿verdad? Por teoría del caos. Pero si tienes una idea determinista de la realidad, dirías, Va a pasar lo mismo. va a pasar lo mismo. Porque no ha cambiado nada, tú no has intervenido en esa realidad. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado? Puede ser ¿Qué es lo que ha determinista y permitido el caótico cambio? Y al final te tienes que enfrentar con lo que llama Steven Pinker el dilema del fantasma en la máquina, ¿no? De que hay algo que es verdaderamente autónomo al mundo real y que, que es ese algo que llamamos libertad. Que si no, no lo hay. Pero si piensas que no existe nada que se pueda conceptualizar como el fantasma en la máquina, como el alma o como algo que es ajeno, al final podrías argumentar que va a pasar exactamente lo mismo. Que el mundo es determinista y que al final te levantaste y tenías un reflujo determinado y tomaste un... Hay un candidato de teoría del todo física. O sea, hay 3 fuerzas fundamentales que podemos, bajo el mismo modelo, definir, y hay una que no. Ese es el gran problema actualmente en las ciencias, es que tienes la física clásica, que describe la fuerza de la gravedad, y las otras 3 las describe la teoría cuántica, ¿verdad? La mecánica cuántica. No hay forma de armonizarlas, pero hay una que se llama la teoría de los muchos mundos, o la teoría de Everett, que lo que te dice es que todo el tiempo se está bifurcando en la toma de decisiones. O sea, no quiero ahondar y mucho aburrir en esto, pero básicamente uno no sabe en dónde están las partículas subatómicas, especialmente los electrones o las que son aún más pequeñas, si no las estás midiendo y observando directamente, ¿sí? Entonces, para poder decir dónde están es probabilístico. O sea, tú dices, la probabilidad es de que esté aquí o está acá. Y funciona perfecto. Es la mejor teoría que hemos desarrollado los humanos con poder predictivo y descriptivo. O sea, realmente es muy exacta. Tiene errores, no es exactamente la realidad, pero es muy, muy potente. Pero el tema es que no se puede armonizar eso con lo que nosotros vemos a la escala natural de la gravedad. Y una de las formas de poderla armonizar es que esa paradoja se resuelve porque todo al mismo tiempo está bifurcándose. O sea, el electrón sí tenía más probabilidades de estar aquí, pero también estaba aquí en otro escenario. Y nunca se comunica a ese multiverso. Jamás. Entonces sí hay una posibilidad en la cual tú puedes estar tomando todo el tiempo decisiones y todo está sucediendo al mismo tiempo. O sea, hay diferentes versiones de Daniel Hering y direcciones en las que se puede ver este podcast de forma casi infinita. Hay una parte muy breve, bueno, relativamente breve, de un libro que trata sobre eso, que se llama Solenoide, el libro de Mircea Cartarescu. Es un escritor rumano que... A ver, la novela ha sido comparada con el Ulises de Joyce. O sea, dicen es el Ulises moderno. A la puta. Y hay una parte... Digamos, a mí me desespera el Ulises a niveles... Yo nunca lo he leído. A la Nunca lo he leído, pero el año pasado leí este libro. Es un libro enorme, 800 páginas. Finnegan's Wake es peor. Ese sí es... Yo a mí me gustó. lo tuve que leer Ulises casi por orgullo irlandés, es decir, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo ser yo medio irlandés y no haberme leído esta Claro. cosa, ¿verdad? Entonces me lo terminé y dije, no, güey, hasta a punto de vomitar. Pero nos das... Perdón. Sí, no, a ver, este libro a mí digamos, en cuanto a estilo es impresionante, me gusta muchísimo, pero cabal hay una parte donde el protagonista, que es un maestro de literatura, que en realidad es un escritor fracasado, se plantea eso mismo, o sea, ¿qué pasaría si hubiera tomado otras decisiones? ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué otra persona distinta sería? Y va más o menos por esa línea, ¿no? Yo recomiendo muchísimo ese libro, top 5 de los libros que leí el año pasado. Sí, lo terrible, digamos, donde no se vuelve esto muy interesante desde el punto de vista de creativo, literario o de contar una buena historia, es que esos mundos nunca se comunican bajo esta teoría. Sí. Que sería realmente lo que uno quisiera ver, ¿verdad? O sea, nunca existe esa posibilidad, según esto. Como en la película, de poder que sí se comunican. Exactamente. O sea, este multiverso es imposible que haya un teléfono de un lado y que lo marques y que en otro multiverso te estén... ¿Estás seguro? ¿Crees que Elon Musk no está a punto de descubrir? Estoy seguro que Elon Musk no. No sé si otros, pero él estoy bastante seguro de que no. A mí me hace mucha gracia esta versión de Elon Musk que algunos tenían, o no sé si decir teníamos, de que el tipo era alguien que exploraba, digamos, los límites de las posibilidades tecnológicas de la historia
y luego lo ves manejar Twitter y dices... Algo no cuadra, Y ¿verdad? me gusta mucho cómo lo caricaturizan últimamente. Por ejemplo, en esta película de Glass Onion. Buenísima. En esa película es una Sí. caricatura total de Elon Musk, donde al principio lo ves y dices es el típico Visionario. genio, visionario, exitoso, millonario, lo que sea. Y resulta ser que solo es un gran imbécil, pues. Yo creo que Musk es más complicado que eso, Sí, la verdad. obvio, sí, obvio. No lo puedes meter nada más en la cajita de que es un imbécil, netamente, pero hecho sí ha cosas vendido mucho humo. interesantísimas, ¿no? Sí es eminentemente alguien que el producto es él y lo vende y Claro. se lo compran. Y Twitter los lo está arruinando. subproductos deseables, uno quisiera, son cada vez un poco dudosos en cuanto a calidad, ¿verdad? Pero a fuerza de tesón sí ha podido hacer cosas interesantes o por lo menos que ha avanzado la causa. O sea, sin duda, él, aunque sus productos no son fiables, ha avanzado la causa por ejemplo, de los carros eléctricos o de los viajes hacia otros mundos y poder terraformar. Sí lo ha avanzado. Pero digamos que no como él te vende y como muchos creen, ni la... Te voy a contar una incidencia muy personal. Mi hijo, que tiene 9 años recién cumplidos y que está explorando los mundos del YouTube restringido para su edad, obviamente, pero lo está empezando a hacer ahora hace unos meses, se empezó a bucear en la propaganda de Elon Musk. Mosquista. Y las cosas que te dice mi hijo que Elon Musk está a punto de hacer Sí. son impresionantes. Sí. Papá, ¿sabes que Elon Musk? Él está con el tema de Elon Musk y el tema del fútbol. O sea, loco con los dos temas. Pero de repente te dice, ¿tú sabes que Elon Musk está a punto de que nos vayamos de vacaciones a Marte? A punto A de punto, conseguirlo. Digo yo, mira, mi amor, no creo que a punto. O sea, todavía le falta un poquito para que nos podamos ir de vacaciones. No, papá, no tienes razón. Yo lo vi y digo, bueno, ya, que se dé cuenta el solito que no... Casi te van a decir, mira, en unos años te voy a enseñar estos tweets de cómo maneja una empresa bastante sencilla y la está arruinando. Aunque- Porque está arruinando Twitter, ¿eh? Sí. O sea, Twitter está cada vez peor, la experiencia es cada vez peor. Sí. Yo creo que sí. No, ¿Tú sí, pues sí, pero iba a Desde morir, que- ¿o no? ¿No sentías tú ya que tocaba como migrar a otra cosa y que son los últimos coletazos y eso ya se sentía en el aire con Twitter? Es posible, sí, tienes, Sí. tienes razón. Pero es como que O sea, hay que dejarlo ir. este está acelerando el proceso, digamos. Mira, Está- a mí me parece, por ejemplo, que en ese caso el rol que juega el cultural de que parezca cada vez menos repugnante la idea de terraformar otro planeta e irlo a depredar, es algo que nos tenemos que empezar a tomar en serio, ¿verdad? O sea, ¿Cómo? no te estoy diciendo que vas a ir a vacacionar a Marte como te lo está diciendo José, pero realmente somos, o sea, el modelo es depredador, ¿verdad? O sea, hay que entenderlo. Entonces, el tema de si es ético o no ir a depredar otro mundo en lo que alcanzamos la sostenibilidad, hay que tener ese debate eventualmente. La posición de un Bill Gates, por ejemplo, es no podemos ni manejar los recursos de este mundo y lo estamos acabando, ¿cómo vamos a ir a otro mundo? A depredarlo. En cambio, Musk dice, ¿y por qué no? ¿Pero por qué no? Pero depredar un mundo deshabitado. Sí, por ¿Y supuesto. por qué no? Oh. ¿Y por qué no? Pues esa es la pregunta ¿Cuál que es el hacemos. dilema? Es que yo creo que es ético? más complicado que eso. O sea, Obviamente tienes encontrar que- un lugar en el que se dan las condiciones para que haya vida significa que No. probablemente hay Musk, vida. Musk está pensando terraformar, no hacer las condiciones. Donde es menos difícil esas condiciones trucarlas, ¿verdad? O sea, está crearlas, digamos. La propuesta de Musk es básicamente, ya no cabemos mucha, nos estamos acabando el pinche mundo. La idea del control de la natalidad es estúpida, va en contra de la innovación, en contra, digamos, de la dinámica de la economía expandiéndose todo el tiempo que es necesaria para que esto se Aunque sostenga. él tiene una cosa bien rara. Entonces con hay eso, que ¿eh? irse a otro mundo y hay que terraformarlo y hay que depredarlo. ¿Y qué? Eso es lo que plantea Musk. Él tiene como que quiere tener muchos hijos porque siente que tiene que su creatividad esparcirla. Debe tener algún tipo de complejo de superhombre nietzscheano, pero más allá de eso, el tema y lo que él plantea y que a algunos les puede parecer horrible es eso. Y yo creo que sí es una conversación a tener. No sé si quieres tenerla ahora. Pues a ti no te pareció tan horrible, pero yo veo que sí, José Javier te mira ahora diferente. ¿Por Así qué? como... Desde que dijo como lo de cuál- Bad Bunny ya tengo un concepto. Pero es una cosa, ¿cuál es tu problema de irte a Marte y no sé? No, terraformarlo. o sea, yo creo que ¿Por qué no? Hacer un poco de minería ahí, ¿va? Porque hacer minería aquí sí tiene sus Te veo con más complicaciones. miedo que dinero. Pero hacer como dice un minería en amigo. Marte yo digo que no es tan polémico. Sí se puede. Pues para Bill Gates sí. ¿Pero por qué? O sea, Porque dice que para éticamente entenderlo. nosotros estamos... deberíamos de tener la capacidad o poder ¿Pero eso de discernir. quién es? ¿Perdón? Eso no es de nadie. La idea de propiedad es una idea humana.
Sí. Es una construcción social Pero humana. te lo pongo de esta forma, ¿verdad? O sea, la ventaja que tienen algunos países en este momento se va a trasladar al espacio. Y hay otros que están diciendo, no, eso no es ético. No es ético. O sea, la ventaja que tiene China y Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, y que la trasladen al espacio, que haya propiedad estadounidense, propiedad china en el espacio, es aberrante. Además, perpetúa la desigualdad de los pueblos. El imperialismo y tal. Bueno, sí, claro. ¿Cuál es el problema? No. O sea, más que... Rudyard Kipling está así sentado O sea, viéndolos más así que- como más que el estos. Qué problema- sensibles son estas personas. Más que el problema, o sea, yo, digamos, mi noción de propiedad es posesión, ¿no? La que siempre ha sido. O sea, ¿de quién es esto? ¿De quién es cuando te vas a la Pampa Argentina? Conste Porque que yo el estoy de dilema acuerdo no contigo, es, pero- no es que el Marte no sea de nadie, pues el dilema es que las dinámicas que se replicarían para terraformar Marte serían las mismas Las que hoy dinámicas consideramos políticas. antiéticas aquí en donde estamos. Yo estoy de acuerdo en grandes líneas en ese sentido con Mosco, con Daniel, que no le parece Con la horrible diferencia idea, de que, pero de entiendo que aquí hay gente Pero y sí allí no entiendo hay. el dilema, o sea, sí entiendo que y sí es una conversación a tener, no debiera ser Claro. nada más de echemos punta y qué, Ujú. que es como lo quieren ver. algunos. Hablando de tangente, yo no sé cómo hemos acabado hablando de la moralidad de la conquista espacial. No lo Pero no te le gusta, entiendo. espero que Por les guste cierto, esto. un mundo maravilloso y muy recomendable, que yo personalmente he accedido a él, lo tengo que reconocer, no sé si con vergüenza o no, porque creo que esta es una forma bien interesante de acceder, es todo lo que tiene que ver con las dos novelas de Dune. No sé si Sí. han leído esas novelas, yo no las he leído. Lo que me he metido es a ver vídeos de YouTube y estoy en un trip exploratorio, en un viaje exploratorio del mundo de Dune y es impresionante. Sí. Y al final lo que hace ese autor, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, Frank Sí, Herbert, nos está diciendo ahí Carlos, el gran Carlos Reyes. el gran Carlos que está ahí tras bambalinas. Claro, muestra una idea imperialista de conquista del espacio. Sí, sin duda. Pero es que las formas políticas así han funcionado siempre. Yo no sé si hay una alternativa a eso, no sé, Naciones Unidas o algo así, haciendo este tipo de cosas, un gran pacto coordinado de naciones Yo para que intuyo nos que vayamos puede al haber, espacio, pero pero digamos, este mundo de Dune, que es Pero la no lo hay. película, hay una película en los 80s y hay Y una una película nueva que ha salido ¿Has visto, en por HBO. cierto, la Yo de los 80s? la he visto la de los 80, sí. Ujú. Y No es la- tan mala como tiene la a fama. mí me pareció fascinante. Sí. Me pareció fascinante. Esta me pareció obviamente estéticamente mejor. Claro. Siempre pasa con las películas así antiguas de efectos especiales que te dan gracia, ¿no? En comparación con lo que tenemos ahora, pero supongo que dentro de unos años a lo mejor les pasa lo mismo. Pero igual la de con los 80s experiencia. está hecha por un maestrazo, claro. Ahí lo que pasa es que en el tiempo en que la tuvo que hacer, que eran 2 horas, algo tan ambicioso como es Dune, no, pues fracasó en ese sentido, pero tiene cosas bien interesantes, ¿no? ¿Cómo se llama el director? Es el mismo director de Mulholland Drive, de Twin Peaks. ¿Cómo se llama este maestrazo del ¿El cine? de los 80s o el de ahorita? El de los El 80s. David... no es David... Carlos Reyes, sálvanos. ¿Mm? David David Lynch. Lynch. ¿Ves? David Lynch. Yo sabía que era un David. Hay una parte, porque esto es de un libro concreto. Parece que hay como 6 libros de ese Sí, mundo. sí. Pero hay un libro donde tienes a un hombre que se convierte en gusano. Sí. El protagonista No, de la primera, claro que sí. no, es su hijo. Ah, es su hijo. Es el hijo. Atreides. Paul que- Atreides, el hijo de Paul el, Atreides. el hijo tiene gemelos y uno de ellos se acaba convirtiendo en gusano, De los que viajan en el tiempo. pero de los En que... el espacio. No, de hecho él es un gran dictador del espacio. Ujú. Es un gusano, Sí. gran dictador del espacio. ¿Y sabes cuánto es su reinado? 3.500 años o algo así. Entonces es una fumada. Eso, y de alguna manera... Ese es como el sueño arzubista. algo así, algo así. Es como Sueña- lo que Arzú pero quería con la digamos, ciudad de él, Guatemala, pero- Hay un episodio de Ricky Morty que lo explica, ¿no? el arzobismo, ese puede estar interesante, pero lo que intenta hacer este gusano, Leto II, gran dictador o gran emperador del universo, es maltratar tanto a la gente durante 3.500 años,
hasta que aprendan a apreciar su libertad. Esa es la lección que te queda todo eso. A mí me parece, esa idea me parece absolutamente fascinante. Sí. Que un tipo se haya puesto a fumarse eso y a imaginarse formas políticas, dilemas, relaciones internacionales, sistemas senatoriales y demás en el universo desde ese realismo, pero también desde la fantasía más absoluta, ¿no? Y eso, digamos... Tenía nociones de su obra, pero no hasta ese punto. Me la, dan ganas, la premisa es que... No sé si me dan ganas de leerla, pero sí me dan ganas de ver los de videos leerlo YouTube a mí no me dan que ganas. subiste. Lo mismo pensé, yo no leo ciencia ficción, pero me parece fíjate que hay interesante los algunos, videos. os lo voy a pasar, hay algunos que son un tipo No, hablando mándalos. 25 minutos de esto, ¿sabes? Lo pones en YouTube, yo cuando hago cosas más mecánicas me lo pongo ahí y es un mundo espectacular. Y el tipo va explicando, bueno, tipos, hay varios de estos, es que hay unos frikis mucha en este mundo descomunales. Yo tuve mi etapa así, pero con George R. Martin, el de... Sí, claro. el Es un de- mundo también donde puedes bucear absolutamente, ¿no? O sea, ahí Sí. te puedes, como dice Arnoldo, es que no necesitas nada más en la vida. ¿Para qué quieres relacionarte con gente o tener esposa o tener hijos si tienes Game of Thrones, digamos? Sí. Si tienes un mundo donde puedes vivir y te da todo lo que necesitas, de alguna manera, de exploración, digamos, de la naturaleza humana. Y la habilidad de hacerlo coherente, ¿verdad? Agarrar ese pasticho que hizo de tantas épocas de la humanidad y poderlo hacer en un mundo que tiene... Que es redondo, que se Sí, toca. es en creíble, sus a pesar de extremos. lo fantasioso que es creíble, genial. digamos. ¿Qué es el legado de Tolkien, digamos? Eso es Tolkien. No, eso es Tolkien. El primero es Tolkien, No, hombre, el pero es que papá de Tolkien, todos pero es que estos es Tolkien hace Tolkien. personajes Sí, pero- arquetípicos. No, eso sí. Es una hueva. Eso sí, pero el mundo Sí, eso coherente, sí, eso sí. la historia... A mí el high fantasy siempre Sí. me pareció una hueva. O sea, la alta fantasía siempre me pareció un género de hueva, por lo arquetípico. Entonces, no sé si realmente es eso lo que te logra hacer, porque estas formas de explorar ¿Quién antes de modelos Tolkien- de gobierno, democracia... Pero que antes de Tolkien había, Pero eso no te había lo- imaginado un mundo coherente en sí mismo. Eso es Star Wars, eso es... ¿cómo se llama el mago este? El niño mago, ¿cómo se me ha ido? Harry Potter. Harry Potter. Sí, esta novela muy elitista llamada Harry Potter en las películas. Es, Por cierto que está la reacción ahora de J.K. Rowling, la anticancelación, pero esa es otra tangente interesante a explorar. sí, pero Ajá. digamos, ¿quién antes de Tolkien? Es Tolkien. Tolkien es el Tolkien. papá de todos estos. Todos los que intentan, es el papá del de Dune, De acuerdo. es el papá de todos los que dicen, bueno, aquí hay un mundo que tiene sus propias reglas, que tiene sus propios, y yo quiero hacer de ese mundo algo coherente, algo que, aunque las reglas no sean reales, ¿No te parece que lo habían hecho los griegos con la ¿Dónde? mitología? Y en general las mitologías. Así... ¿ves cómo sí se convirtió en su abuelo? ¿Ah? Sí, y vuelves otra vez a convertirte en tu abuelo, sí señor. Eso ya se había hecho. No, antes, eso ya ¿no? se había hecho en las cuevas de Altamira, pues sí, se había hecho. No, en pero las me cuevas de Altamira. retaste. Quisiste hacer una pregunta retórica y me la tomé en serio. porque No, no, dijiste, no. ¿quién lo había hecho antes de Tolkien? Pues sí lo habían hecho antes. Pero ¿o te no? estás convirtiendo en tu abuelo. Eso sí. Y la verdad es que es una honra, ¿verdad? Pero sí, es cierto. Estoy envejeciendo. Desde la perspectiva de un novelista que lo toma Está bien, como Daniel. una... Nadie antes de porque todo. la mitología griega no es un fulano que se sienta y dice, bueno, me voy a inventar todas estas cosas. Desde un autor que hace ese esfuerzo, y es un esfuerzo de vida, porque todos estos fulanos, R.R. Martin, Herbert, Frank Herbert. esta chica, estoy fatal J.K. con los Rowling. nombres, J.K. Rowling, estoy horrible con los nombres. Todos estos Stan es Lee. su vida hacer. Bueno, Lucas, George Lucas. Lucas. Su vida se dedica exclusivamente casi a eso. Sí. O sea, tú tienes a gente absolutamente obsesionada Sí. con ese mundo, explorándolo y demás, y además permiten que otros entren en esos Sí. mundos. Por ejemplo, estos amigos que hacen videos de YouTube de horas y horas discutiendo todas estas ideas de todos estos mundos, ¿verdad? Y que se vuelven especialistas en ellos. Y toman su propia vida, ¿verdad? Es lo que ha hecho con Star Wars ahora Disney, ¿verdad? O sea, ya no está en la cabeza Ujú. de Lucas. Sí. Bueno, el mismo R.R. Y con Martin resultados igual. te dice que él ve lo que están diciendo los fans de lo que va a pasar y se inspira también en las teorías de esta gente. Eso es una co-creación, lo llaman, ¿verdad? Sí. Absolutamente maravillosa. Absolutamente maravillosa.
Nos hemos ido por 23 tangentes en este primer programa, lo cual es muy bueno, era la intención precisamente para marcar el tono y decir, mucha, aquí vamos a hablar de casi cualquier cosa que se nos ocurra. Pero, por ser el primero, aunque va a suceder esto a menudo, pero generalmente tenemos un tema y ese tema lo exploramos no con rigor, pero sí con un poquito más de hilación. No mucha, no nos vaya a pedir mucho porque al final de cuentas los culturales, y siempre lo hemos dicho, los hacemos para nosotros. Si a ustedes les gustan, ya sí, es un es producto ganancia, más ¿no? que deseable, ¿verdad? Es ganancia. Pero para darle a la etapa final del podcast, darle un poquito más de estructura, desde que terminó el programa de radio del que se deriva Tangente, que es Fíjese qué, hasta ahora, ¿qué es lo que se han visto o han leído que les gustaría recomendar a la gente que nos escucha, que nos escuchan también muchos por recomendaciones? Ya han salido en esta conversación varias recomendaciones. Seguro que va a haber gente que se va a ir a ver Rick y Morty. Seguramente va a haber gente que se va a explorar los vídeos de YouTube sobre Dune. Seguro que hay gente que va a ver, y si no la hay, me voy a enfadar, El Día de la Bestia, ¿verdad? De Alex Iglesia. Tienen que ver esa película. Es una maravilla de entretenimiento sobre la venida del anticristo en Madrid, en los años 90. Y tantas otras cosas que hemos dicho. Pero si tuviesen que decir en estos últimos meses qué han visto, qué han leído, qué han escuchado, que les parece interesante, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, yo recomiendo un libro y un disco. El libro es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Cuenta la historia de los libros. La idea del libro parece muy aburrida, pero realmente es una investigación bien profunda sobre cómo se creó el libro como objeto y las implicaciones que tuvo. Es un libro fascinante. Yo lo leí en un viaje que hice a Honduras por tierra. Fueron 18 horas, entonces desde que salí acá hasta que llegué, lo leí en esas 18 horas de corrido, de lo fascinante que me pareció ese libro. Solo una cosa. ¿Agarraste un autobús o qué? Sí, vamos por trabajo y vamos en un bus. ¿En un bus? Y son 18 horas. Sí, o sea, El Salvador fue rapidito porque las carreteras están bien, pero Guatemala y Honduras es un dolor de cabeza. Es impresionante, de verdad, con Sí. lo pequeñitos que son estos países y lo cerca que están, ¿no? Es Que una sean tragedia. 18 horas, es una auténtica tragedia. O sea, tú en Europa agarras en un punto y dices, me voy a ir manejando 18 horas y es que acabas en Sí. Ucrania, digamos. Sí. O sea, empiezas en el sur de... Sí, pero no, digamos, léanlo despacio. Es un libro excelente, yo lo recomiendo muchísimo. Y el disco, voy a pensar en algo un poco intergeneracional. Acaba de salir un EP que se llama Y Mario Roberto Soy Gitano. viéndolo así como, Sí. bien, patojo, Desde bien. arriba. Mario Roberto está ahí en el cielo mirando y diciendo... ¿Perdón? Con el mayor de los respetos a otros grupos etarios. Se llama Soy Gitano, es de un dúo que se llama Paco Versalles. La idea de Paco Versalles es qué pasaría si se mezclan la música de Paco de Lucía, el guitarrista de flamenco más importante de la historia, sí. Ujú. y dos grupos musicales del suburbio de Versalles en Francia, que son Daft Punk y Air. ¿Y qué pasaría si se mezclan esos dos géneros musicales Suena bien. y sale Suena bien. Paco Versalles? El cantante de Paco Versalles es también el cantante de una banda que se llama Capital Cities, que se hizo ultra famosa con esta canción que se llama Safe and Sound, creo yo. Ujú. Y el proyecto es absolutamente distinto a lo que hacía, pero tiene mucho de música electrónica, de disco y de flamenco. Acaba de salir esta semana y también lo recomiendo muchísimo. Yo voy a doblar la apuesta con Ricky Morty. Creo que no terminé de venderla como hace justicia, pero es la exploración del genio torturado, de ese genio que se siente poderosísimo, pero que en el fondo tiene un montón de complejos y de asuntos no resueltos, y que es una fuerza motriz en sí mismo él. Es una exploración de la relación abuelo-nieto, de vivir con miedo, o vivir valiente también, de las consecuencias de tus actos. Y todo está contado con este vehículo de un genio científico que embarca a su nieto en 1001 aventuras. Y es una persona
ciertamente muy fallida o con muchos defectos, ¿verdad? El abuelo, en este caso el personaje de Rick. Su nieto Morty es como su brújula ética, sin ser él un dechado de virtudes éticas necesariamente, pero es la persona que lo centra, que le recuerda la consecuencia de los actos, el amor, la comprensión, la camaradería, una exploración de las familias y es un arco muy bueno de personajes el que desarrolla, y bajo estas ideas verdaderamente absurdas que te da la libertad de pensar que hay 1000 mundos y 1000 formas de configuraciones del mismo y que los puedes viajar mediante artilugios tecnológicos en un santiamén. Me parece que es de las mejores creaciones de cultura pop de los últimos años y que vale la pena. Tiene un humor realmente que te ayuda a criticar esta sociedad actual con esas ideas que me parece que son atemporales, del genio torturado, del amor, de las relaciones filiales. Y ya saben, si se te ocurre una idea innovadora, probablemente Rick y Morty ya lo había hecho antes. Sí, ya lo había hecho antes. O algún griego, O algún vete a griego. saber dónde. O Ninguno de Miles ustedes Davis. improbó ese concepto, por cierto, ¿verdad? Ninguno lo negó. Yo tenía eso lo veía con mis dos primos de los que estoy hablando, ¿verdad? De los dos baterías. Uno es jazz absoluto y el otro es rock absoluto. Y entonces el de jazz le hablaba, también era muy rockero en su momento, pero luego se pasó al jazz. Y le hablaba con un desprecio de todo el rock porque existe John Coltrane o Miles Davis. Pero es que yo entiendo esa devoción absoluta. Otra vez a lo mismo una y otra vez. Dices, Esa devoción absoluta yo la entiendo muchísimo. Yo escribo un Substack sobre música. Escribí uno sobre John Coltrane hace poco. Y entiendo de dónde viene. De hecho, el post de Substack es una conversación con ChatGPT de qué piensa sobre la concepción del álbum A Love Supreme, que es un álbum profundamente espiritual que escribió Coltrane. Y leyendo sobre el álbum, escuchándolo muchísimas veces y todo, o sea, yo entiendo totalmente a la gente que tiene una devoción absoluta a John Coltrane. Y digamos, tú que tienes esta costumbre de ecléctica, de estar escuchando y escuchando cosas nuevas, ¿también haces esto de volver otra vez a las raíces y volver a escuchar, Sí, digamos, John Coltrane de hecho, una y otra vez? De hecho, hay un post de Substack que lo explica, que es el primero que escribí, que donde hablo de por qué necesito escribir sobre música o por qué necesito hablar sobre música. Y para mí, creo que todos mis gustos musicales derivan de los gustos musicales de mis papás. Así es. Especialmente, y cuento ahí en ese post una experiencia o un recuerdo de mi infancia, que es que yo me subía con mi papá al carro y nos subíamos a hacer absolutamente nada más que escuchar a Santana. Entonces poníamos discos de Santana y le subíamos el volumen y yo le decía, subíle hasta que truenen los vidrios, y ese era nuestro parámetro. Si truenan los vidrios, ahí estaba bien, y no hacíamos nada más que escucharlo. A la guitarra de Santana. Sí, a la guitarra de Santana, y de ahí derivan mucho mis gustos musicales. Vuelvo mucho a las cosas que le aprendía escuchando a mis papás, a mi papá y mamá, y sí, son como el punto desde el que parte casi todo lo que me gusta, la verdad. Y eso yo creo que es muy sano hacer las dos cosas, ¿verdad? O sea, no estar todo el rato buscando cosas nuevas, ¿verdad? Pero tampoco estar obsesionado con la misma música una y otra vez, ¿verdad? Que creo que existen esos dos arquetipos de gente que o está siempre buscando la liebre nueva que está saltando en otro sitio y no eres capaz de apreciar las cosas, o la gente que es, no, volvamos otra vez. No, eso no me lo pongas, no. Es que eso ya lo hizo mira, volvamos a escuchar a este. No, pero este lo está haciendo algo nuevo. No, este es el que tienes que escuchar porque es el primero que lo hizo. Y la verdad es que el arte, en cierto sentido, puedes argumentar que da igual quién fue el primero que lo hizo, ¿no? Sí, yo recibí un curso de escritura una vez con Eduardo Villalobos, el editor, y él decía, ¿qué te hace escritor? No te hace escritor publicar, ni siquiera solo el hecho de escribir, sino que escribir algo. Bueno, Kevin O'Toole era un escritor y nunca publicó, ¿no? Sí, claro. No es eso, sino es que no importa lo que estás diciendo, sino que seas el primero en decirlo en la forma en la que lo estás diciendo. Es decir, ya alguien había cantado merengue antes, pero vino Bad Bunny y lo hizo de una forma en la que nadie lo había hecho antes. Y eso hace Bad Bunny un valor artístico. Dimensión que no había sido antes. Que es un poquito también cuando decías eso me acordaba de alguien del que se habló mucho en esos términos, que es Elvis, ¿no? Sí. Elvis no hizo nada nuevo. Sí. Había gente mejor y más talentosa seguramente que Elvis. Hasta lo hubieran cancelado en nuestra época, creo yo.
Sí, obvio. Por Bueno, apropiación cultural. la verdad es que aquí hay mucho cancelamiento, demasiado cancelamiento. ¿Cuál es la nueva palabra que aprendimos hace poco? Funar. Funar. Me Yo no sabía imaginé. que era eso. No. Yo no sabía. Y creo que era Lucy que estaba absolutamente fascinada de que yo no supiese qué significaba funar. ¿Que de dónde viene? ¿Cuál es la etimología de No funar? tengo ni idea. Ok, bueno. No, aquí no vamos a hacer eso. No. En este, no, por favor. Somos antifunadores. Antifunadores. Bueno, yo la recomendación que les haría es para que vean que nosotros no estamos inventando nada nuevo y que nos entiendan estas tangentes que estamos... Pues irse al origen de esto de los podcasts, no sé si es el origen en sí mismo, pero porque seguro que alguien dice, no, eso ya lo hizo alguien antes, que es Joe Rogan, ¿verdad? Yo recomendaría a Joe Rogan. Y aunque la verdad es que en muchas de sus posiciones a mí me parece cada vez más idiota el tipo. No sé. Cada vez más idiota. ¿Sabes qué no me A mí parece? me pone, ya cada día me pone más como la gran. Porque tiene un problema de prioridades que le pasa a muchos gringos Sí, hoy de en acuerdo. día. O sea, se centran en unos debates culturales Sí. tontísimos y se están olvidando del debate de la democracia, que es el debate más importante, creo yo, o de los más importantes en Estados Unidos, si te interesan todas las cosas a la vez en todas partes, como nos interesan a nosotros. Pero es maravilloso ver cómo él agarra una conversación y la lleva a 26 sitios distintos en el podcast, que es lo que yo siento que hemos hecho hoy aquí, porque hemos hablado absolutamente de Pero casi tiene un todo. mensaje también muy potente, por ahí fue cuando te dije, no sé, lo que estabas diciendo de sus últimas posturas. Y es a raíz de lo siguiente, para los que no han visto a Joe Rogan. Joe Rogan es de los que son escépticos de las vacunas y si el virus tenía un origen adentro del laboratorio o si había sido de una especie a otra fuera del laboratorio, etcétera. Y tras las últimas vueltas de tuerca, que todavía no hay nada seguro, pero que apuntan muchas de las investigaciones de agencias gringas especialmente, que el virus sí salió del laboratorio de Wuhan, él estaba discutiendo con uno de sus invitados habituales, que es un biólogo que lo dijo desde el inicio y estaba en plan, esta gente que nos funó y que nos canceló y que pidan disculpas, y la postura de Rogan en ese caso era no. O sea, no podemos tener una postura tan rígida hacia los que nos funaron en este momento porque tiene que parar esta locura. Sí. Tiene que parar en este momento esas pistolas que nos estamos apuntando todo el tiempo y de cancelado y que no hay margen a equivocarte y dónde está el espíritu científico donde dijiste Diego, pero la evidencia te dice ahora Digo, que pueda rectificar. Estamos muy mal como sociedad. Entonces tenemos que abrazar a las personas que estuvieron equivocadas en esto. Y aceptar que realmente pensaban eso y pensaban que era lo mejor. Con muy malos formas y tal vez sin dejar margen a poder haber estado equivocados, estaban muy seguros ellos, pero al final de cuentas como sociedad, para dar un paso hacia adelante, como civilización diría yo, tenemos que aceptar que este tipo de cosas suceden y tenemos que dar un paso hacia adelante y solo desde la comprensión. Y ese mensaje de Rogan sí me pareció que lo ennoblece. Pues yo esa es la recomendación que haría y haría la recomendación de explorar In Deep Geek, se llama el canal de YouTube del que estoy hablando. Y a partir de ahí la verdad es que como te recomienda, una vez que ya les explica ese, te recomiendo un montón de otros frikis que tratan sobre todas estas series de mundos y es absolutamente fascinante. Y de verdad, si se lo disfrutan y quieren... De una forma inteligente, porque también estás explorando la naturaleza humana cuando haces eso. ¿Cómo se llama otra vez? In Deep Geek. In Deep Geek. Así se llama. Y es un fulano que de verdad se puede pasar una hora hablándote de las teorías sobre dónde está Ned Stark. ¿Va? Tal vez en Spotify y en YouTube podemos poner más tarde las recomendaciones para que lo puedan ser más fácil con un clic accederlas. O a lo mejor también pueden hacer ustedes el trabajo para que no lo tengamos que hacer nosotros y las buscan ustedes. Puede ser, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Yo me ¿Qué haría el inclino por Daniel de otro multiverso? Veamos. Bueno, qué gusto. ¿Te gustó tu primera Me experiencia? gustó la experiencia. del cultural? Siento que fuimos como saltando de multiversos. En uno hablábamos de una cosa, en otro de otra. Así es esto. Así Me es gusta. esto. Está bien. Y muchas gracias por Muchas haber gracias estado aquí. a ambos. Y a Carlos Reyes, que nos salvó muchísimo. No, y además Carlos se ve que tiene conocimiento porque nos ha corregido, Nos nos pasó el chivo ha como contemplado 3 veces. en cada vez que hemos tenido una Se duda. está ganando Él sí su se la boleto a sabía. sentarse. Él sí la sabía. Aquí. Bueno,
ya saben, creo que tendría que haberlo hecho al principio también esto, pero bueno, lo voy a hacer ahora. Síganos en YouTube, búsquennos como Tangente GT, síganos en Spotify y en cualquiera de las plataformas de podcast, Como por lo menos Tangente de las más importantes. No me digan aquí, es que hay una china japonesa que no están. No, las fundamentales vamos a estar. Y si en la no, China sí, en TikTok búsquenos. sí, eso también. Busquen, síganos en TikTok, síganos en Facebook, síganos en Twitter, en Instagram. Ahí vamos a estar poniendo toda clase Spotify. de contenidos. Y nos vemos por aquí, por estas plataformas. Chao. Adiós.